Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. La Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos sus hermanos en este domingo 10 de marzo del 2024. La conferencia estará hoy a cargo de nuestro querido hermano Enrique Rey Pintado, pero antes vamos a pasar los micrófonos a nuestro querido hermano José Álvarez para que nos dirija la invocación de este trabajo. Adelante, José. Gracias. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies tocando el suelo, no cruzar los pies, no cruzar los brazos. Las manos pueden reposar sobre los muslos o sobre las rodillas. Y hagamos dos inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí cada oración. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano. Hoy nuestra charla, como le dije anteriormente, estará a cargo de nuestro querido hermano Enrique Rey Pintado, que actualmente es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Hoy la charla lleva por título Herramientas para defendernos del mal. Bueno, pero el mal y el bien están en el mismo pote. Vamos a ver cómo Enrique nos ayuda a descifrar esa unión. El hermano Enrique Rey es médico, psiquiatra o homeópata, homeópata, perdón, y un trabajador incansable, una persona sumamente comunicativa, dedicado al trabajo y al servicio. Voy a pasar los micrófonos a nuestro querido hermano presidente de la Federación para que nos dé la charla anunciada para el día de hoy. Adelante. Bueno, pues es la charla que toca este domingo, es cómo defenderse del mal. Vamos a hablar de obsesiones, posesiones y autodefensas psíquicas, ya hicimos la invocación, y todo con un enfoque teosófico. Esta foto es de una darga. La darga es el escudo que se hacía con cuero o con cualquier tipo de material que no eran sólidos, por ejemplo, no era de metal, son las dargas y escudos que son diferentes. Esta es una darga, tiene su simbolismo, ya lo veremos más adelante. Bueno, ¿cómo defenderse del mal? Vamos a hablar de autodefensas psíquicas. Este es un curso que yo voy a dar durante varias semanas y esta es la síntesis del curso que voy a dar a través de una charla, pero en realidad es un curso que tengo pensado dar desde hace mucho tiempo. Y ahí se va a hablar de autodefensas psíquicas, obsesiones y posesiones con un enfoque teosófico. Y estos son los temas que vamos a tocar, de los autores que vamos a tocar, Buda y Cristo, el Maha Chohan, que está aquí, los maestros de sabiduría M y KH, que están acá, H.P. Blavatsky. Luego tenemos a Annie Besant, a Charles Ritter y a Taimi. Y abajo a Dion Fortune de un lado y a Torkom Sararia. Entonces, eso lo vamos a ver con mucha más calma después para los que quieran unirse al curso largo. Y este es entonces una síntesis de lo que va a ser ese curso hasta donde podamos llegar. Como teósofos, ¿es posible, deseable defendernos del mal? Bueno, esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a hacer un collage de ideas. El mal, las tentaciones, la oscuridad, los teósofos, la teosofía, los peligros, los venenos, los antídotos y muchas cosas más. De eso vamos a hablar en este collage. Vamos a empezar por la zona azul, el mal o la energía de la oscuridad. Como ya dijo Magali, es la contraparte de la energía de la luz, es el otro rostro. ¿Cómo opera en el teatro de la vida? Alegóricamente es un intruso que trata de entrar en una casa, la casa cuya segunda puerta es la estructura áurica. Si la puerta se mantiene cerrada, nada ni nadie podrá entrar. Alegóricamente, esta puerta tiene un orificio para que el habitante de esa casa, que es la mente, decida a quién abre y a quién no. Por ese conducto puede observar antes de abrir.
Cualquier ingenuidad en este caso puede tener enormes consecuencias. Cuando alguien explora un lugar que no conoce, primero se asoma para ver si es seguro estar allí. Y si le da confianza, avanza, abre, etc. Para entrar, el mal se disfrazará de un ser inofensivo que tiene buenas intenciones, entre comillas. Después implanta una semilla en la víctima, víctima que solo despertará hasta que el amor la cure, el amor que lo que tiene que ver con el amor que genera la unidad. Vamos a la zona café. Para vivir experiencias, porque a eso venimos, debemos tomar riesgos, debemos probar lo que se presenta ante nosotros. Y solo sabremos si las cosas son buenas o malas a través de las consecuencias, primero en otros y después en nosotros, como ya sabemos, eso lo gobierna la ley del karma. La ingenuidad madura con la experiencia, a menos que la persona se resista a aprender y caiga continuamente con la misma piedra. Y ahora vamos a la zona gris. A veces cerramos las puertas a la evolución, al autoconocimiento, es decir, cuando somos escépticos incorregibles. A veces cerramos las puertas a la evolución y al autoconocimiento y las abrimos al ego inferior hasta que esto nos cansa. Entonces la oscuridad está de plácemes. Pero cuando alguien que está atrapado en ese coto decide buscar su desarrollo, la oscuridad reacciona para impedirlo. Se siente entonces atacada y siente que está perdiendo a uno de sus ingredientes. Bueno, cuando la persona ha despertado, cuando ya quiere cambiar, cuando quiere entrar en su propio desarrollo, se inicia una lucha, batalla o guerra entre el yo superior y el inferior. El yo superior tiende la mano al pensador para que ascienda, pero las raíces del yo inferior están en el fango, como lo hemos leído tantas veces, como el de los lotos, y el fango se resiste a abandonar a su presa. Hacia arriba, el yo superior, el pensador, puede ver la luz radiante de Budi, como un sol, como aparece en esta fotografía. Batallas, el gran poema épico, y muchos. Podemos verlo en el Bhagavad Gita y podemos verlo en un montón de relatos epopélicos que tienen que ver con la espiritualidad. En este caso, el famoso Ramayana. Rama, el primer rey de la dinastía de los primitivos arios, representa a los dioses solares, mientras que Ravana, otra personificación de la raza blanca, es la atlántica, representa a los dioses lunares. En este poema figura la gran batalla entre el bien y el mal, la magia blanca y la magia negra. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Podemos luchar, mirar para otro lado y continuar? ¿Podemos no luchar? No. Lamentablemente no es posible. Una vez que nos atrapa la lucha, tenemos que luchar. Y ahí tendremos que decidir en qué lado de la batalla estamos, como Krishna, ¿se acuerdan ustedes? Y Arjuna. Idealmente, el teósofo debe atreverse a enfrentar a su yo inferior cuando lucha contra o cuando está viendo que el yo inferior le pone obstáculos al yo superior. Un último collage, me parece que es de los últimos, pero los penúltimos. Bueno, durante estas batallas, los aspirantes a ascensos seremos probados para ver si estamos listos o no. Si nos hemos mirado suficientemente bien y tenemos restos de fango que hacen imposible el ascenso, es decir, si no estamos listos, no vamos a poder ascender. En la carta 2 de los Mahatmas de la colección de Barker dice que venga, por supuesto, como el discípulo que viene al maestro. Está hablando, por supuesto, de Hume. Y sin condiciones. Es decir, el aspirante que venga sin poner condiciones o que espere, como lo hacen tantos otros, y se contente con aquellas migajas de conocimiento que puedan caer en su camino. Y suponiendo que ustedes, hablando de Hume y de Sinnett, llegasen de ese modo, tal como ya llegaron dos de sus compatriotas, como lo hizo Madame Blavatsky y como lo hará el señor Olcott, suponiendo que ustedes lo abandonarán todo por la verdad, suponiendo que se afanarán denodadamente durante años ascendiendo por el arduo y escarpado camino sin dejarse amilanar por los obstáculos, suponiendo entonces que van a estar enfrentando todas las tentaciones, si guardan fielmente dentro de su corazón los secretos que les hubieran confiado como pruebas, si hubiesen trabajado con toda su energía y entrega para fundir los vicios que los hombres piensen y vivan con rectitud, ¿pensará usted sería justo que después de todo eso nosotros no reaccionemos a eso, a sus esfuerzos? Nosotros concederíamos a Madame Blavatsky y al señor Olcott como no afiliados, eso no va a pasar. Entonces, gracias al mérito, las condiciones que ahora piden para ustedes mismos sin haber hecho todo este esfuerzo son inaceptables. Es decir, lo que está diciendo la carta 2 del Mahatma es que hay un sendero escarpado y es en donde vamos a ser probados. Vamos a ser probados si estamos listos, y si estamos listos, lo que está diciendo el maestro es que si hacemos una entrega como han hecho Blavatsky y Olcott, pues obviamente que vamos a entrar entonces en el discipulado. Y aquí esa es una frase de la voz del silencio: cuidado, cuidado, la nu aspirante, no sea que deslumbrada por el resplandor ilusorio, se tenga tu alma y tu engañosa luz de presa.
se detenga tu alma y en tu engañosa luz quede presa. Eso es más poesía. La no sea que deslumbrada por el resplandor ilusorio se detenga tu alma y en su engañosa luz quede presa. Esta luz radiante emana de la joya del gran engañador que es Mara, que está aquí, de este lado. Hechiza los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, ciega la mente y convierte al incauto e ingenuo en un náufrago desvalido. La pequeña mariposa, es decir, la que no lo ha madurado lo suficiente, atraída por la deslumbradora luz de tu lámpara de noche, está condenada a perecer en el viscoso aceite. Bueno, tenemos 3 ideas aquí importantes. Una, entonces, que el ascenso tiene que ver para que vamos a ser probados, vamos a entrar en la aprobación. Aquí los maestros dicen que el camino es arduo, complicado, difícil, pero que siempre es recompensado. Y aquí nos está diciendo que Mara siempre estará lista para tentarnos. Todos nosotros fuimos probados, dice las cartas, otra vez el maestro Cache, carta 54 en la sección de Barker. Y mientras un morador, bueno, yo triunfé, porque la corona de la victoria solo es para aquel que demuestra ser merecedor de llevarla, dicen los maestros. Para aquel que lucha con Mara sin ayuda y vence el demonio de la codicia y de las pasiones terrenales. Y no somos nosotros, sino él mismo el que se la coloca sobre la frente. Es cada quien el que a través de su esfuerzo y de su triunfo en esta lucha se pone la corona. No fue una frase sin sentido la del Tágata. Aquel que domina el yo es más grande que el que vence a miles de hombres en batalla. No existe otra lucha tan difícil. Si no fuera así, el adeptado no sería más que una adquisición barata, dice el maestro Caach en la carta 54. Y aquí vienen algunos ejemplos de este tema. Dice el 20 de enero del 81 del siglo XIX, el famoso Ali Beg, que se puso este nombre, recuerdan ustedes que viene referido tanto en las cartas de un viejo diario como en las cartas de los maestros, fue a la sede internacional de la Sociedad Teosófica, entonces ubicada en Bombay, y estableció una relación con los fundadores. El coronel Olcott escribió, desde el momento en que vino a nosotros parecía estar involucrado con un fuerte conflicto mental y moral dentro de sí mismo. Se quejaba de ser arrastrado de un lado a otro, primero por las buenas y luego por las malas influencias. Estaba a la mitad de esta lucha. Tenía una mente excelente, había leído mucho, quería unirse a nuestra sociedad teosófica. Pero como yo no tenía confianza en su resistencia moral, lo rechacé. HPB Blavatsky, sin embargo, ofreciéndome ser responsable de él, eh, que le diéramos una oportunidad. Cedí y dejé que ella lo acogiera. Había pruebas de que Ali Beg había incursionado en la magia negra desde que llegó al cuartel general de Bombay, Damodar Mabalakar. Escribió que lo primero que le dijo fue: si alguna vez quieres progresar por el camino correcto, ten cuidado con los apetitos sensuales que te arrastran hacia abajo. Y sobre todo, cuídate de los hermanos de la sombra, los hechiceros, con algunos de los cuales he tenido tratos personales a cuyo hecho atribuyo todo mi sufrimiento, lucha y miseria actuales. A pesar de esto, había decidido convertirse en Chela, este Ali Beg, y según el maestro KH, se obligó a entrar en un círculo encantado y peligroso de la prueba. No pasó su periodo de prueba, lamentablemente. En esta aprobación, entonces, como ya dijo Blavatsky, pues no todos van a poder ascender. El coronel Olcott escribió en su old diario, las notas de un viejo diario. Había incursionado en la magia negra, entre otras cosas, y me dijo que todos los sufrimientos por los que había pasado en los años anteriores eran directamente atribuibles a la persecución maligna de ciertos poderes malignos que había convocado por una cosa que se le había antojado. Este señor, entonces, se metió en la magia negra para ayudarlo a tomar a su poder una vez más a una dama virtuosa a quien codiciaba, pero no le hacía caso. Se había sentado siguiendo las instrucciones de un gurú mago negro musulmán en una habitación cerrada durante 40 días con la mirada fija en un punto negro en la pared, en el que le pedían que imaginara el rostro de su víctima prevista, repitiendo unos cientos de miles de veces un mantran prescrito por el brujo, mitad árabe, mitad sánscrito. Debía continuar así hasta que realmente viera el rostro de la dama como si estuviera viva, y cuando sus labios se movieran para hablar, quedaría completamente fascinado y acudiría a él por propia voluntad. Se apoderó de la dama y fue atacado el resto de su vida y terminó psicótico. Bueno, entonces son algunas de las referencias que hay tanto en las cartas de los maestros como de Olcott y Blavatsky. Aquí podemos entonces empezar a reaccionar. Este es Ravi Ravindra, todos los conocemos, es un teósofo muy famoso, es un teósofo que da muchas conferencias, es un hombre muy virtuoso y una de sus ideas es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar me daña y aplico el derecho de réplica y me vengo, pero la venganza tiene consecuencias kármicas, no es la manera más elegante de reaccionar. Y responder, me dañan, analizo lo que ha sucedido y decido responder con inteligencia sin venganza y dejo al karma el análisis de mi respuesta. Bueno, entonces los teósofos al enfrentar esta situación tenemos que responder, por lo menos es lo que se espera de nosotros.
¿Debemos los teósofos dar ejemplo con nuestro comportamiento? La respuesta es sí. Nuestros actos correctos, surgidos desde una postura auténtica y no fingida, influirán, impactarán y pesarán más que cualquier discurso. Y esta es una frase de José Vicente Ortiz, dice, el ejemplo es el silencio perfecto. El ejemplo que damos a los demás, no tenemos que hacer ningún comentario, no tenemos que pronunciar ninguna palabra, solo tenemos que permitir que nos miren cuando estamos siendo auténticos al actuar como teósofos. Este trabajo está dedicado a los estudiantes de ocultismo. Lo que vamos a ver son importantísimas ideas de cómo conocer los rostros del mal, cómo conocer los efectos del mal y cómo conocer estrategias para defenderse. Vamos con los rostros de Mara. Aquí está Mara detrás de una persona que está meditando. Es una imagen muy fuerte, eh, pero realmente es lo que sucede con las personas que entran o que entramos en los canales de ascenso para tratar de crecer y evolucionar. Vamos a empezar con dos de los temas más complicados, son las obsesiones y posesiones que atan, encadenan y parasitan a un ser humano. Y vamos a usar a Torkom Saraydarian. Torkom Saraydarian es un autor muy importante, tiene muchos libros escritos y fue discípulo del maestro Moria. Entonces es una persona que se ha dedicado o se dedicó toda su vida hasta que murió a todos los temas que tienen que ver con cómo la gente puede reconocer los ataques, cómo puede reconocer las cosas que están mal y qué cosas puede hacer para protegerse y para proteger su propio camino. Entonces es uno de los autores que vamos a utilizar. Y él mismo dice en una de sus obras, algunas personas podrían preguntarse, ¿por qué debemos escribir sobre temas tan oscuros y dolorosos como la obsesión y la posesión? Sacamos estos temas a la luz porque al saber quiénes son nuestros enemigos, los que no nos dejan crecer, los que nos atrapan y cómo pueden atacarnos, podemos intentar crear más salud, felicidad, alegría, éxito y prosperidad en nuestras propias vidas. Cuando las personas tienen claridad y sencillez en sus mentes, corazones y cuerpos, se vuelven exitosas. Repito, cuando las personas que no han sido atrapadas tienen claridad, sencillez en sus mentes, corazones y cuerpos, se vuelven exitosas, victoriosas, prósperas, hermosas y alegres. El principal obstáculo en nuestro camino hacia el éxito son los intrusos dentro y fuera de nosotros que crean atajos en nuestros sistemas y detienen nuestro desarrollo y evolución. Y esto dice Torkom Saraydarian, y es este hombre que aparece aquí. Obviando el tema que un teósofo cuando se inicia a trabajar empieza a desprender cierta luz y se hace automáticamente blanco de ataques de todo tipo por parte de la oscuridad, que trata de hacer su trabajo en la oscuridad, es decir, que no nos desarrollemos. Hay múltiples historias, no voy a tocarlas, pero me voy a pasar a lo que sigue diciendo Torkom. Dice, dentro de la sabiduría sin edad, dice él, hay 5 tipos de escudos para defendernos de los ataques que impiden que podamos evolucionar. Tenemos el escudo del ángel solar, del guerrero, del maestro, el de la jerarquía y el de Dios. Los escudos te protegerán de las flechas que envían tus enemigos. Son las fuerzas oscuras de los planos bajos, del plano astral y del plano mental, cuya intención es revertir el progreso a nivel humano, es decir, persona por persona, o a nivel global, en líderes, naciones, etc. Los enemigos también son esas personas que han sido atrapadas por cualquiera de los 6 venenos. Uno es la oscuridad, que está plenamente identificada, y otras son los que se han desviado, porque han seguido los 6 venenos, es decir, que han trabajado con odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia. Eso dice en esta parte del libro. También son enemigos los agentes conscientes de las fuerzas del mal, las personas que conscientemente sirven a los propósitos del mal. Bueno, luego pone más profundidad. El común denominador de los escudos es una vida recta. Para que el escudo funcione, para poder crear el escudo se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, vamos a usar solamente el del guerrero porque no tenemos aquí tiempo para hablar de todos los escudos. Vamos a hablar de uno por lo menos. El ejemplo del guerrero es un escudo que es fácil de obtener porque el guerrero debe, perdón, es un escudo que es fácil de obtener porque el guerrero debe vivir una vida de devoción. Aquí está mal, ¿eh? No es fácil de obtener. Aquí me falta un no. Todos los escudos son difíciles. Entonces, lo que dice Torcon es que el del guerrero no es un escudo fácil de obtener. Faltó el no. Hay que llevar una vida de devoción, hay que sacar buenas notas aquí, una gran dedicación, igual, notas sobresalientes, lucha, esfuerzo, valentía, no dañar a nada ni nadie, y solemnidad, y servicio y sacrificio. Y esto pues suena fácil, pero esto es una inversión enorme de la vida de cada cual. El llevar una vida así cambia la estructura atómica de los 3 vehículos de tal manera que sus átomos progresan y se convierten en sátpicos, rítmicos y luminosos, cuando en realidad estamos educándolos, estamos educándonos, estamos también transformándonos a nivel atómico. Es lo que dice Torcom en los años 80.
y luego, bueno, esto se ha corroborado un poco más adelante. Entonces, los 4 éteres empiezan a transformarse desde bajo éteres hasta los altos. Recordemos que hay 4 niveles de la parte etérica. Y se logra conseguir al 70% del escudo. El guerrero empieza a construirse y empieza a tomar forma en la tercera iniciación y es completado en una cuarta iniciación. Es decir, por eso es que no es fácil. Puede llevar una o varias vidas el que la persona sea capaz de construir. Vamos ahora, para protegerse se requiere, es alentador saber que nos podemos proteger de la obsesión y posesión y si es posible luchar contra los ataques psíquicos. Los procedimientos básicos están con las siguientes técnicas y actividades. Para esto vamos a hablar un poquito del tema eh, de los ataques psíquicos. ¿Qué es eso de los ataques psíquicos? Los ataques psíquicos es una conciencia que tiene una intención y que direcciona por voluntad, con una gran fuerza de voluntad, sobre una mente que está dormida o que está abierta a recibir estos mensajes, una serie de sugerencias que son normalmente, por eso se llaman ataques psíquicos, a complacencia del emisor, es decir, que le van a brindar algún tipo de ventajas o beneficios a la persona que está enviando esa información. Y entonces aquí hay varias técnicas para protegerse de los ataques. La primera es la técnica de la purificación, la expansión de la conciencia, la técnica del gozo y el descanso, la técnica de la belleza, la del amor y compasión. La sexta es la disciplina y la serenidad. La séptima, mantener en la mente las enseñanzas elevadas para crear un campo de radiación eléctrica alrededor de ti que repela a los intrusos y expulsa a las entidades que no son bienvenidas en este espacio. Dedicación a la gran causa humana, comprometerse con el proceso de meditación correcta, la técnica del desarrollo de las virtudes. La onceava es vivir una vida digna por tu conciencia superior, no esclavizarse a varios intereses y productos y mantener una mente abierta, mantener una visión elevada, desarrollar los sentidos mentales y astrales, encender fuego, velas, fogatas, que son grandes transmutadores, el rayo violeta, invocarlo, saber producirlo, saber visualizarlo, hacer ejercicio para mantener el cuerpo sano, participar en retiros saludables, incluido haciendo una visión de tu vida a la luz de los principios, es decir, un retiro en donde puedas realmente verificar si los principios, paramitas o lo que hayas decidido trabajar está funcionando o no. Bueno, deberes y sugerencias de los teósofos. Aquí está la parte teosófica y aquí está la parte humana. A nivel teosófico, ¿cuál es el deber de un teósofo hacia sí mismo? Controlar y conquistar al ser inferior por medio del superior. Purificarse interna y moralmente. No temer a nadie ni a nada, excepto al tribunal de su conciencia. Que nunca haga algo a medias. Si considera que algo es correcto, que lo haga abierta e intrépidamente. Si piensa que no lo es, que ni siquiera lo toque. Es el deber del teósofo alivianar su carga, pensando en los sabios aforismos de Epicteto. No te extravíes de tu deber inducido por alguna reflexión vacía que el mundo necio pudiera endilgarte, ya que no tienes ningún poder sobre sus censuras y por ende no deberíamos interesarte. La pregunta, supongamos que un miembro de la ciudad afirme que no puede ser altruista con los demás. Esto es de la clave de la teosofía. Porque la caridad empieza en el hogar o por uno mismo, insistiendo en que está demasiado ocupado, demasiado pobre para beneficiar a la humanidad, o hasta que algunos de sus elementos, ¿cuáles son las reglas en tal caso cuando está hablando de los teósofos aquí, Madame Blavatsky, en este libro de la clave? Bueno, Madame Blavatsky, ningún ser humano tiene derecho a decir que no puede hacer nada por los demás bajo un pretexto cualquiera. Si una persona hace el deber propio en el lugar adecuado, puede volver al mundo su deudor, dice un escritor inglés. Un vaso de agua fría en el momento propicio para un ser errante sediento es un deber más noble y más digno que una docena de cenas ofrecidas inoportunamente a hombres que puedan pagarlas. Un ser que no sienta eso nunca se convertirá en teósofo. Sin embargo, podrá seguir siendo miembro de la sociedad teosófica, para que poco a poco vaya refinándose. No tenemos ninguna regla por medio de la cual podamos forzar a un ser humano a convertirse en un teósofo, a desarrollar la sensibilidad por ayudar a las personas que lo necesitan, es decir, un teósofo práctico, si es que no quiere ser. Y de este lado, pues algunas máximas de los sabios de Grecia, una época hace 2500 años en donde había una gran profundización sobre estos temas. Y tenemos ahí la visita de los 7 sabios a Delfos. Y por ejemplo, Cleóbulo de Lindos y la moderación es lo mejor, es muy importante. Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. No se pueden aceptar las injusticias, eso no es virtuoso. Lo virtuoso es todo lo contrario, enfrentarlas. Solón de Atenas es nada con exceso, todo con medida. Quilón de Esparta, no desees lo imposible para que tengas los pies en la tierra. Vías de Priene, toda mayoría es mala. Desgraciado es aquel que no sabe soportar una desgracia.
Reflexionad lentamente, pero ejecutad con prontitud lo que hayas resuelto. Atribuid a los dioses el bien que hagáis a los demás. No te cuelgues las medallas a ti mismo. Pitaco es una gran ciencia saber aprovechar la ocasión, hay que buscarla. Y Tales de Mileto, lo primero es conocerse a uno mismo, etcétera. De este lado, entonces, tenemos decálogos para la parte humana que nos pueden refinar como seres humanos, y del otro lado tenemos una serie de opiniones de los fundadores de la sociedad teosófica que tenemos que leer con mucho cuidado. En la clave de la teosofía tenemos que leerlo en Isis sin velo y tenemos que verlo en la doctrina secreta y en las cartas en las cartas de los maestros. Y aquí viene un análisis más detallado. Vamos a obviarlo para poder avanzar en esto. Y ahora vamos con las frases más fuertes que vienen en el ocultismo práctico de Blavatsky, con una serie de consejos importantes para los estudiantes. Dice, el ocultismo no es magia, es comparativamente fácil aprender trucos de hechicería y los métodos para utilizarla, los más útiles, pero todavía materiales, fuerzas de la naturaleza física. Bueno, los poderes del alma animal del hombre se despiertan rápidamente. Ojo, los poderes del alma animal del hombre se despiertan rápidamente. Las fuerzas que su amor, su odio o su pasión pueden poner en operación se desarrollan con facilidad. Pero esto es magia negra o hechicería. Es el motivo y solo el motivo lo que hace que el ejercicio de un poder sea magia negra, maligna o bien magia blanca o beneficiosa. Es la intención y es el pensador, es el centro, es el pivote el que decide por qué motivos hace tal o cual cosa. Es imposible utilizar fuerzas espirituales si en el operador queda la más leve huella de egoísmo, porque se va a confundir a sí mismo. Porque a menos que la intención sea absolutamente pura, la voluntad espiritual se transmutará en psíquica, obrando en el plano astral con funestos resultados. Los poderes y fuerzas de la naturaleza animal pueden ser utilizados tanto por el egoísta y vengativo como por el inegoísta e indulgente. Los poderes y fuerzas del espíritu solo se darán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón, y esto, si se hace, es magia divina. Eso dice HPB y es en lo que se va a basar lo que sigue de todo esto. Primer cuadro reflexivo, hagamos una pequeña reflexión. Yo, los que estamos escuchando esta charla, con mi mente aparentemente libre y mis intenciones, ¿qué tipo de magia practico? ¿Magia divina? ¿Magia blanca? ¿Magia negra? Bueno, pues buscamos entonces por libre asociación, como es el psicoanálisis, una serie de incidentes de los últimos 10 años, o 12 años, o 15 años, por libre asociación, para no hacer trampa. Y lo que llegue por libre asociación lo anotamos en un papel. Después de anotarlo, lo sometemos a un tribunal, es decir, trabajamos en triadas para que otras personas puedan ubicar eso que nosotros estamos recordando como magia negra, magia blanca o magia divina. Y si encontramos, después de ser desde hace 15 años teósofos, muy pocos incidentes o quizá ninguno de magia divina, algo tenemos que hacer para reconducirnos y para meternos en el carril apropiado. Y como esto no es taller, pues nos vamos a seguir, pero bueno, queda nada más como una idea de lo que podríamos hacer cuando hagamos un taller de estos temas. Cuidado, teósofo, cuida tu interior, no pierdas tu capacidad de crítica, no te dejes casar. Aquí hay que entender lo que se espera de nosotros. La misma Blavatsky dice, recuérdense, no me crea, cuestione, discuta, analice, véase, conviértase en un libre pensador. Tome las cosas que hay para que usted, desde lo más profundo de su esencia, decida si es correcto, si no es correcto, si sube, si baja, si es apropiado, si no es apropiado. Detectemos a los cazadores que van hacia el camino de la mano izquierda, no nos dejemos engañar. Porque si abrimos el corazón demasiado a los cazadores que van en un sentido, en una dirección equivocada, vamos a comprar esos argumentos y cuando nos demos cuenta ya estaremos metidos en un gran problema. Y aquí empieza ya el segundo modelo que vamos a ver. Es imposible utilizar fuerzas espirituales y en el operador queda la más leve huella de egoísmo, eso dice H.P. Blavatsky. Bueno, y aquí vamos a ver qué nos dice el psicoanálisis. Este es el psicoanálisis de Jacques Lacan, que para mi gusto es el psicoanalista más profundo que ha habido. Y Jacques Lacan, bueno, tiene algunos otros interlocutores porque utiliza mucho el lenguaje. Dice, Peirce sitúa al hombre como un signo dentro de una dinámica simbólica. Estamos hablando de la parte abstracta de un ser humano, incluido en lo que él llama la categoría de la terceridad, en donde la persona entonces a través de un tercero genera entonces un poco de conciencia acerca de sí mismo. Es un signo en relación a otros signos, es decir, yo soy un signo, pero estoy relacionado con otros signos. Es un signo por portar algún aspecto o cualidad que le concede aquel objeto. El cazador le dice a su víctima del secuestro, tú vives para mí, voy a extraer de ti lo que me interesa a mí y te mantendré vivo mientras dure el proceso. Atacaré cualquier distracción que tengas que altere este propósito y haré que veas razonable tu cautiverio, que lo veas razonable, lo autorices e incluso pienses que todo ha salido de ti y no de mí.
Y con esto se han desarrollado sectas y todo tipo de grupos de personas que son tan psicotizadas y se dedican obviamente a dormir y adormecer a la gente. Lacan destaca cuando dice que la verdad del sujeto pasa a ser un objeto en el momento en que es canalizado y es secuestrado por otro objeto, en este caso por los signos de otra persona. La verdad como objeto no es una verdadera verdad, es simplemente un argumento, es algo que suena bien, pero que no es una verdad. Se apropia de los símbolos de la verdad, verdaderamente, normalmente utiliza varias cosas. Bueno, estas son las estrategias cuando una persona que no es cazadora, que es una persona que va a trabajar con libre pensadores para transmitir una información como lo hacía en su tiempo Krishnamurti. Esta persona usa estrategias para una persona para que entren a una zona de beneficio personal, no del cazador, sino del propio sujeto. Lo que se hace es convencimiento honesto, utilizando argumentos veraces y utilizando entonces toda la información que uno pueda tener, por supuesto, al amparo de los dioses. De aquí para abajo ya empiezan algunos modelos enfermizos, el chantaje pasivo, luego el chantaje activo, la manipulación pasiva, la manipulación activa, chantaje, yo voy a dejar de hacer algo si tú haces lo que yo quiero que hagas, o yo te voy a premiar con algo si tú haces lo que yo quiero que hagas. La manipulación, yo podría hacer algo para ti, voy a renunciar a castigarte en la medida en la que tú hagas las cosas que son buenas para mí, etc. Finalmente llegamos a la tortura psíquica o la tortura física. Yo puse estos elementos en un libro de hace mucho tiempo que publiqué en McGraw-Hill que se llama Liderazgo Emocionalmente Inteligente. Viene todo este modelo bastante desarrollado. Es un libro que publiqué de manera solitaria hace muchos años. Se llama Liderazgo Emocionalmente Inteligente. Luego aquí empieza ya lo etérico, los whispers etéricos, es decir, los susurros. Una persona en el plano astral se acerca a nosotros y empieza a susurrarnos. Primero nos dice que es una persona que no es una persona importante que para nosotros tiene alguna importancia y como estamos dormidos empieza a decirnos cosas. Los implantes, el envío de entidades con propósitos de sometimiento, muchos de ellos elementales, pero hay todo tipo de entidades. Magia para engañar y propiciar razonamientos que benefician al cazador, para que la persona se sienta como que está haciendo lo correcto, cuando en realidad lo que está haciendo es recibir instrucciones para pensar. Hechicería para invadir que de argumentos perniciosos la mente potencial de un potencial proveedor de imagen, dinero, energía, etc. Y aquí está el modelo. Dice, esta es la zona libre, esta que estamos viendo acá, en donde debería de habitar la presa antes de ser cazada. Este es el estudiante de ocultismo. Cuando apenas empieza a desarrollarse, tiene una gran erudición, tiene un gran sentido de profundidad, tiene una sabiduría dormida que empieza a despertarse y la persona encuentra un camino para empezar a tener una luz propia y automáticamente entonces es observada por los maestros de sabiduría, en el caso de que sea un teósofo, pero también es observada por los cazadores. Y se da cuenta el cazador que esta es una presa que está fuera del dominio enajenable que él quiere. Entonces el cazador lo que hace es meterla, la atrapa y la enajena. ¿Con qué? Con todo esto que vemos acá, con ataques mentales, con envío de entidades, con implantes, con whispers etéricos, con magia para engañar, con el propiciamiento, lo que fuera se mete. Y esto es el coto del cazador. Una vez que la persona está ahí, no puede salir. Si la persona despierta por ayuda de los maestros de sabiduría o por ayuda de cualquier otra entidad de luz, sale del coto. Y esta es una persona que ha recuperado su libertad, pero no a todos les pasa. Puede que se acabe la encarnación de la persona y acabó encerrado en este coto de la presa. Bueno, el cazador, detentador, se le llama técnicamente un detentador a una persona que toma la mente de otra persona y no la suelta. Y enajenado, la persona que permite que el otro le tome esta voluntad. Se usa mucho en la sociología y se usa mucho en algunas otras ciencias. Y entonces el detentador normalmente primero engaña y después termina por someter. Y una vez que la persona termina hasta justificando lo que hace el detentador, esto se le llama, de manera en el vulgo, se le llama síndrome de Estocolmo. Bueno, es un hechicero que sabe hacer magia para propósitos egoístas. Al hacerla, controla y manda sobre otras mentes y se sirve de ellas para sus fines. Puede tener diferentes intereses y estar más cerca de lo que imaginas. Dicen los especialistas, debemos entender que maneja magia, hechicería, embrujos, fuerzas de la naturaleza, ataques psíquicos y muchas cosas. Tiene un arsenal de armas. Y la víctima no, la víctima está empezando a estudiar ocultismo. Veamos algunos de sus rostros. Está el trader, el negociante, se dedica a buscar oportunidades para tener información privilegiada y hacer negocios ventajosos dejando fuera a quienes les tocan esos privilegios o engañando a quienes venden sin saber que sus propiedades subirán de precio o no. Entonces lo que hace es dormir a la gente, que es importante, que le dé la información que requiere para saber qué compra, qué vende, lo que sea. Es un trader. El embaucador se dedica a conseguir con hechicería personas que le ayuden a resolver problemas de poder, sobre todo en gentes que dirigen cualquier tipo de organizaciones públicas o privadas. Este trabaja mucho en los entornos políticos muy elevados. Hace
pactos con entidades oscuras, quienes les proveen de información para someter conciencias a cambio normalmente de experiencias o de prana, es decir, de energía, para estas energías oscuras que requieren también alimentarse de eso. El orador convincente antes de un evento consagra oscuramente el espacio cerrándolo o intencionándolo. Que todo aquel que llegue aquí crea ciegamente en lo que voy a decir y llegue a la conclusión de que soy una persona veraz, creíble y que se entregue a lo que voy a decir. No importa si cuento 100 veces las mismas historias, la gente saldrá encantada de lo que tengo que decir y me admirarán. Y a través de ese liderazgo entonces puede conducirlos en un segundo tiempo a las cosas que su apetito egoísta requiere. El cazador de tentadores es un hechicero que sabe hacer magia para propósitos egoístas y seguimos abajo. Puede estar total o parcialmente orientado a la oscuridad, los cazadores. Si es total, queda claro que opera al 100% por motivos de beneficio personal. Es una persona entonces oscura al 100. ¿Y cuáles son esos motivos? Pues sexo, placeres, poder, dinero, posesiones, imagen, fama, admiración, cariño, lo que sea. Todo lo que tiene que ver entonces con el ego inferior, y este es un malo completo. Si es parcial, piensa que les hace un favor a sus víctimas, es decir, se engaña a sí mismo. Me necesitan porque solos no pueden. Gracias a mí se mantienen controlados a sí mismos. Y de una parte ayuda y de otra parte desayuda. Es un híbrido. El híbrido que piensa que manipula suponiendo que lo hace por el bien de otros, llega a creerse su propio discurso y utiliza cualquier forma que le sirva para tener poder e imagen. ¿Qué pasa con las víctimas? Retrasan sus proyectos de desarrollo al no tener una postura crítica propia, al no confiar en ellos mismos para analizar contradicciones y discontinuidades en cualquiera que se acerque. Caen en la seducción y confían ciegamente y se convierten en ovejas, autómatas, zombies pasivos, que lo que hacen es escuchar y obedecer en vez de criticar, analizar y estudiar por su cuenta. La misma señora Blavatsky insiste, no me crea a mí, analice, cuestione, verifique, observe y saque sus propias conclusiones y que eso sea lo que le oriente a usted a avanzar. Cualquiera que se acerque a un espacio cerrado, que active a sus guardianes interiores. Pido que mi intuición, es lo que debemos decir entonces los teósofos, me aliste, me alerte si estoy siendo cazado y manipulado y eventualmente hasta secuestrado o utilizado para cualquier charla de cualquier tipo, en cualquier país, en cualquier contexto. Y si siente que el tema no va bien, porque tiene contradicciones, que se levante y que se marche, o que piense en otra cosa, o que dirija su atención a otros temas, o cierre su credibilidad a lo que escucha, y debata, aunque no le den la palabra o lo que fuera, o cualquier cosa. Ahora es más fácil con los móviles, que saquen su celular y empiecen a ver lo que les guste. Si el cazador es una persona cercana a la que se le tiene aprecio, se pueden practicar varias cosas. Uno sabe que si osa salir del encierro y busca la libertad, saldrá a cazarlo, a difamarlo, a perseguirlo como si fuera un guardián de la Inquisición. Entonces las personas altamente espiritualizadas recomiendan lo siguiente. Por mala que sea esa persona, tiene un ángel de la guarda personal, es una persona híbrida, es decir, algo de luz que tiene el ministerio de cuidado. Puede ser que producto de artes oscuras o de hechicería se haya inactivado a dicho ángel, es decir, sin darse cuenta, se inactivó al ángel de la guarda de una persona oscura porque se le ha vendado con un velo especial los ojos. Y por eso el sujeto hace desmanes, porque no tiene protección interior que le ayude y que le impida ver a quien lo cuida para que lo cuide. Entonces habrá que tratar, si el yo superior de la víctima lo permite, a quemar el velo etérico con fuego transmutador para que en ese momento activado el ángel de la guarda del cazador, el cazador reflexione y se dé cuenta que se está equivocando. Y esto es enviar luz sobre el oscuro. La otra posibilidad es dulcificar, endulzar con miel al carácter de esa persona para que baje la intensidad del daño que produce, moviéndose a un lugar más neutro. Ese lugar es agridulce porque sigue teniendo oscuridad, pero ya tiene algo de dulce. Y si está dulcificado, de alguna manera entonces disminuye la agresividad con la que ataca y esto puede producir entonces una tregua. Sin enfrentar directamente al mal, lo agrio se fortalece a través de lo dulce. 3. Se consagra un recipiente a través de un santo, el santo en el que se crea de un dios, de un arcángel o quien se crea, a quien se le tenga devoción y se le pide que la luz transmute las malas acciones con flores de pétalos blancos. Los dardos se transformarán como ya lo hizo Buda cuando era atacado por Mara. Bueno, ¿cómo operan estas cosas? Bueno, se consagra el espacio para bien o para mal. El mago que hace el bien. ¿Qué hace el mago que hace el bien? Bueno, pues sella el espacio con incienso. Cuando va a tratar de que algo ocurra bien, cierra para que solo entre el bien. Envío con el poder de mi voluntad de energía al espacio del cual va a ocurrir este encuentro. Si va a ser un encuentro con una persona que sufre, si es un encuentro con un grupo de personas que requieren cierta atención porque algo les duele o algo les ha pasado. Lo hago para que las personas reaccionen libremente a lo que voy a decirles y que esto además alimente la reflexión que tienen, pero que sean ellas las que encuentren en su interior cuál es el recto proceder que requieren. Si algo no les va bien, sean capaces de rechazarlo o cuestionarlo.
para incrementar su discernimiento y las habilidades de admitir o rechazar cualquier cosa que se les diga. Programa estos inciensos para crear este clima de libertad y discernimiento. Se utiliza un pentagramón, por ejemplo, al derecho, es decir, de abajo hacia arriba, donde la punta representa la cabeza. Ya hablaremos un poco más adelante de este tema. Y entonces se suelta aquello. Y que no sea yo, que crezcan ellos mientras crezco yo, para que nadie hable de lo que yo hago, nadie hable de lo que yo soy, nadie hable de de mi mérito personal, sino sean ellos el centro fundamental de lo que va a ocurrir en ellos. Por lo tanto, lo primero es elegir el camino, si es de este lado o del otro. El hechicero que no anda muy claro respecto a eso. Sello el espacio con incienso que he intencionado para influir a lo que van a ser mis víctimas para que sigan solamente mis instrucciones. Cierro para que solo entre mi voluntad. Pone signos, pone conjuros, pone cosas, envía el poder de su voluntad y energía al espacio en el cual va a ocurrir ese encuentro. Dispersa con su imaginación por todos los rincones el espacio para que quede cerrado y entonces la persona pueda caer en lo que él quiere hacer. Para vender un rancho, para vender lo que sea, para obtener un privilegio, para lo que fuera. Para que la gente sea receptiva o no receptiva, para que me vea como un semidios, para que me respete. Manda que las personas crean ciegamente sin aplicar discernimiento en vez de que asimile lo que se le está diciendo, etcétera, etcétera. Este es entonces, aquí está la clave fundamental que debemos tener los teósofos, los estudiantes de ocultismo cuando hacemos una consulta, cuando vemos un curso que no conocemos, cuando nos acercamos a un lugar en donde se está dando una charla sin que conozcamos bien a la persona o incluso a veces conociéndola, todo el tiempo debemos practicar esta capacidad crítica. Un manipulador sigue el siguiente procedimiento más de lo que tiene la sociología. Divide la realidad en dos zonas, una agraviante y otra agraviada. Lo que sea, lo que les ocurre a ustedes, lo que gusten y manden. Una que causa dolor y otra que la recibe. Lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en la prensa, lo que fuere. Define las características de la zona que agravia y de la que agraviada. A ver, este es el que dañó y este es el dañado. A pesar de que el protagonista manipulador pertenece a la zona agraviante, como es un manipulador, se coloca hipócritamente en la zona agraviada, es decir, se viste de agraviado cuando es el que agravia. Genera confusión en el colectivo que escucha y obliga a juzgar injustamente a quien en realidad es la víctima, porque se pone de victimario sin serlo. Y como somos pasivos y nos tragamos todo lo que nos dicen, pues eso fácilmente se puede mover un colectivo hacia esta zona. Formas sofisticadas de manipulación con calumnias indirectas supuestos que influyen al colectivo que las escucha. Tiene la intención de aislar a la víctima para dejarla indefensa y cuestionada. Técnica mezclando poder mental e intención de sugestión colectiva. Resultado, la gente bajo este influjo sigue la rutina que el cazador quiere que sigan. Es una forma de manipulación por sugestión que puede profundizarse a lo largo del tiempo como una gota que poco a poco cae sobre un recipiente hasta llenarlo. Así pasa con la mente del manipulado que termina adorando al cazador sin tener argumentos sólidos que justifiquen dicha admiración y en ocasiones sin darse cuenta de que está siendo víctima de un proceso de subordinación y explotación, enajenamiento y engaño. Otra vez el síndrome de Estocolmo. Esto es un poco de magia de el Piaz Levy, me lo voy a brincar para no estar, pero al final aquí le explica cómo se hace eso, cómo lo que descubrió Paracelso, las operaciones mágicas relativas y limitadas, alguien versado en esto comunica y dirige a voluntad las vibraciones magnéticas en toda la masa de luz astral. Bueno, todo lo que estábamos viendo ahí viene explicado en el libro este de la alta magia de el Piaz Levy. Esto y otras cosas más que ya las explicaré cuando sea el taller más largo. Aquí está de todos modos para el que quiera estudiarlo en las logias. Vamos ahora con otro tema, la invisibilidad egoísta y sus consecuencias. La búsqueda y aplicación egoísta del poder. ¿Quiere desnudar sus intenciones para conocerse mejor? Pregunta. ¿Qué sería usted capaz de hacer si consiguiera hacerse invisible? Es decir, si la gente no lo viera. Depende si es altruista o egoísta. Vamos a obviar la parte altruista y nos vamos a meter en el egoísta porque el tema es el mal. La persona egoísta manipuladora, sabiendo que en el plano físico nadie lo ve y sabiendo que ha adquirido conocimiento, práctica y poder que le ha brindado el ocultismo, con ese poder hace daño, somete voluntades, explota beneficios de otros para su beneficio personal, manipula y juega con sus víctimas. Por eso esta imagen aquí. Adquiere poder, nadie lo ve, hace lo que quiere. Ejemplos. El anillo de los nivelungos. La trama se inicia con el oro del Rin, una masa aurífera que descansa en el fondo del río, piritas. Después de robarla, se forja en ella un anillo mágico que concede al portador el poder de dominar el mundo, siempre y cuando asuma el precio de la maldición que lo obligará a renunciar al amor. Entonces, se renuncia al amor para obtener el poder. El enano nivelungo Albrecht será quien, al sentirse despechado por las hijas del Rin, unas ondinas que custodian el oro, decidirá asumir la maldición, robar el oro y forjar el anillo. Diversos seres míticos luchan después por la posición del anillo, por la posición del anillo, incluido Wotan Odín, el líder de los dioses, y bueno, ahí vienen, pues ya saben toda la historia. Entonces, el tema de los anillos es un tema muy estudiado en diferentes partes, pero el que nos interesa es este.
En el glosario teosófico aparece esto chiquitito sobre el anillo de Giges. El anillo de Giges, que es un relato muy antiguo, ha sido utilizado por Cicerón, ha sido utilizado por montones de autores famosos por lo que representa. Dice, el anillo de Giges ha llegado a ser una metáfora común de la literatura europea. Era un lidio de la antigua Lidia que después de asesinar al rey Caléndulo se casó con su viuda. Platón nos relata que Giges descendió una vez a una profunda hendidura de la tierra y descubrió allí un caballo de bronce. Se cayó, se hundió, dentro de cuyo costado abierto estaba el esqueleto de un hombre de gigantesca estatura, el cual tenía puesto en el dedo una sortija de bronce. Esa sortija, una vez colocada en el propio dedo, lo hacía invisible. Y aquí viene un poco la historia para que lo puedan estudiar en las logias. No voy a leerla toda. Dicen que era un pastor que estaba al servicio del entonces rey de Lidia. Sobre una vez un gran temporal y terremoto. Se abrió la tierra por el terremoto, se cayó y vio, bueno, todo lo que vio ahí. Dio la casualidad de que volviera la sortija, otra vez se la puso, dejando de desgastar cara la palma a la mano, e inmediatamente cesaron de verle quienes le rodeaban. Así se dio cuenta, por serendipity, que él poniéndoselo se hacía invisible. Con este poder sorpresa comenzaron a hablar de él como una persona ausente cuando estaba ahí. Esta parte le llamamos comprobación del poder del anillo. Tocó nuevamente el anillo, volvió hacia afuera y una vez vuelto se volvió a ser visible. Cuando se lo quitaba, se lo corroboró. Es la corroboración, la comprobación del poder, que es lo que tiene la persona que tiene todo el conocimiento ocultista para hacer desmanes. Al darse cuenta de ello, repitió el intento para comprobar si efectivamente tenía la joya aquel poder y otra vez ocurrió lo mismo. Y en la última parte está el uso del poder egoístamente. Hecha ya esta observación, procuró a punto formar parte de los enviados que habían de informar al rey, llegó al palacio, sedujo a la esposa, atacó y mató con su ayuda al soberano y se apoderó del reino, se puso con la, etcétera. Esto viene en la República II, etcétera, etcétera. Todo este relato de Giges. Y Giges lo hizo porque era invisible. Con esta historia, Glaucón, el hermano de Platón, concluye que nadie es justo de grado, sino por fuerza, y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él personalmente, puesto que en cuanto uno cree que va a poder cometer una injusticia, la comete, porque obviamente rinde más con frutos. Y esto porque todo hombre cree que resulta mucho más ventajoso personalmente la injusticia que la justicia, es decir, ve la ventaja antes que la justicia o injusticia. Y aquí vienen algunas reflexiones que se hacen acerca de esta pintura. Esta pintura es sobre el anillo de Giges. Aquí está en el hoyo el caballo, etcétera. Bueno, es una pintura que se hizo sobre ese tema. Aquí está lo que se dice la práctica de la justicia de Platón, luego otra vez otra referencia de la República, y luego Cicerón, que vuelve a contar la historia de Giges, para ilustrar la tesis de que un individuo sabio o bueno basa sus decisiones en el miedo a la degradación moral en lugar del castigo a las consecuencias negativas que comete. Bueno, todo esto entonces es lo que nos trae. Ahora viene la reflexión. ¿Es usted de los que se dejan llevar por sus pasiones y se convierten en copias mal hechas de Giges? Si así fuera, debe corregirse de inmediato antes de seguir haciendo karma. Es decir, si usted cree porque nadie lo ve, porque sabe fluir en el astral, puede hacer barbaridades en el astral y cree que nadie lo ve, pues sí lo ven. Y si además es híbrido y piensa que le está haciendo bien a las personas, se equivoca. Las personas tienen derecho siempre a tener una reflexión completa y ser entonces trabajadas con una reflexión honesta y no con implantaciones de ningún tipo. Vamos ahora a hablar un poco de los rostros del mal, que son muchos, en la práctica de la magia. Este es de un señor que se llama Fernando Figueroa, en los Cuadernos de Minotauro, que es una revista. Siempre utilizo referencias en castellano porque son fáciles de encontrar y fáciles de leer. Entonces, pero de hecho hay muchas referencias, pero son algunas que se puede encontrar muy fácil en Internet. Dejando aparte la distinción entre magia blanca y magia negra, con cualquier posible paralelismo entre las prácticas mágicas, las liturgias religiosas, toda práctica mágica se funda, por lo tanto, en palabra y acción. En el mundo antiguo, los elementos esenciales de la práctica mágica son el logos, el saumerio, el sacrificio, la liberación, el amuleto, etc. Y así se han perpetuado hasta nuestro presente. Los materiales empleados en el ritual mágico siempre habrán de estar en consonancia con las divinidades implicadas, teniendo en cuenta toda una serie de correspondencias y preparativos, cuidados con la ejecución actual. Tenemos mucho de Atlantes, pero incluso la raza aria pues, también tiene este tema. O sea, en mayor o menor grado es un tema humano. El objetivo final está en el conocimiento de algo, la realización de un deseo o obtener un bien material por medios no naturales, no alcanzables por un ser humano desde su condición de ser limitado. Entonces, es más dado en seres limitados que no pueden alcanzar propósitos que son muy elevados. Ya lo habíamos visto entonces con los sabios de Grecia, el que decía, oye, pon los pies en la tierra y no aspires a lo inalcanzable porque te vas a hacer brujo o hechicero. El mago, en consecuencia, tal y como lo indicó este Calvo Martínez, Dolores, etcétera, etcétera, debe superar las leyes de la naturaleza que limitan su poder como hombre por medio de varios procedimientos. Bueno, el mago se convierte en un ser sobrenatural mediante la inmortalización
consiste unas veces en la solarización del mago, su unión con la divinidad solar, otras veces con la toma del aspecto de una iniciación mistérica que le permite retornar a una primitiva naturaleza inmortal, tras un viaje por el mundo cósmico que culmina con su encaramiento con el Dios Supremo y así conocer su verdadero nombre, la Gnosis Suprema. El mago burla las cadenas de la necesidad al conseguir que un dios del mundo superior astral actúe a su favor directamente o por medio de un ser intermediario, daimón, ángel o arcángel. El mago obliga directamente a un ser intermediario inferior, daimón o ánima, a que se ponga a su servicio. Para ello, el medio más notable es el terror o la coacción, amenazando a estos daimones con revelar sus secretos. Dado que los daimones sublunares que habitan en los cuatro elementos del submundo son alogos, el mago puede engañarlos fingiéndose un dios de la esfera superior. Es decir, el mago engaña, hace barbaridades a través, como hace Giges, de portar cosas que no son ciertas, de hacer argumentos que no son correctos, se disfraza de que tiene una vibración similar a la perfección divina cuando no la tiene, solamente es el disfraz, el manto que se ha puesto, roba cosas, engaña, y entonces estamos sometidos en las porciones más bajas de nuestra involución y que apenas estamos despertando hacia la evolución, estamos sometidos a este tipo de fuerzas. Ese es el tercer método, el más comúnmente empleado por la magia. El caso de las clavículas de Salomón. Observamos que lo más recurrente es el segundo modo y tercero, partiendo de un planteamiento teocéntrico, al que se someten las entes espirituales y fuerzas naturales. Cabe recordar que en la magia monoteísta, tanto judía, cristiana, musulmana, se nota el nombre decreto de Dios con un poder ilimitado. Respecto a las prácticas mágicas más serias en términos generales, se distinguen varias: las instrumentales, que no buscan un objetivo concreto, sino que sirven para todo. Y las hay de dos tipos: la consagración del mago o su contacto directo con la divinidad para adquirir el dynamis pneuma que le servirá para aquello que se proponga; el sometimiento del mago por un daimón para retenerlo temporalmente y tenerlo secuestrado como un siervo. Como estamos viendo entonces lo que pasa en pequeñito, como dice la ley hermética, es decir, con un cazador en este plano, un cazador es un estudiante avanzado, con un estudiante menos avanzado también pasa en lo grandote, en lo mayor. Es decir, entonces el sometimiento que se hace de los daimones para retenerlos temporalmente, porque están de alguna manera advertidos y amenazados con muchas cosas, como puede ser la divulgación de los secretos profundos o lo que fuere. Las mancias, que permiten obtener conocimientos de diverso orden. En este caso, la pretensión del mago es fundarse o fundirse, no es fundirse con la divinidad, simplemente es tener el poder que representan las mancias. Bueno, tenemos la autocomunicación profética directa con la divinidad mántica. A veces el dios se vale de un medium humano. La petición del concurso de un daimón profético, se le seduce con un cebo y se le muestra para obligarle a vaticinar, cuando en realidad está vaticinando a personas oscuras que se han disfrazado de buenas. Si el daimón es peligroso, el mago se protegerá con un amuleto. Por ejemplo, la revelación onírica. Se suplica a una divinidad el envío de sueños a un daimón profético o enviárselo a otra persona. Por lo general se acompaña con rituales con los que se pueden plantear aquello que se desea saber. La adivinación con un medium, que será el receptor de visiones o revelaciones nocturnas, por lo común ha de tratarse con un joven inocente o purificado sin defecto alguno, y que habrá de protegerse con amuletos por los riesgos de contacto con la divinidad. Tras el trance, el dios ha de ser liberado del medium, es decir, una vez que ha hecho eso y ha pagado, pues ha sido un chivo expiatorio y ha sido ya liberado, pero este tipo ya se fastidió, este chico. La comunicación mántica con el dios mediante el fuego, que sería o mediante el agua. El sometimiento, en todos los casos estamos viendo entonces que estamos hablando de sometimientos. El mago lo que hace es esto, es manipular y someter. Vamos aquí con algunos elementos para estar todos de acuerdo. Magia, sabiduría de la ciencia y arte, utilizar conscientemente poderes invisibles, que son espirituales, para producir efectos visibles. Yo voy a usar entonces conscientemente poderes visibles para tener efectos visibles. La voluntad, el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseemos, y aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz es un mago. Entonces se desarrolla la voluntad, se desarrolla el amor, las características del amor desde el punto de vista técnico, y la imaginación. El que los emplea para fines buenos practica la magia blanca; el que los usa para fines egoístas es un mago negro. Para hacer eso emplea la palabra magia para designar el más elevado poder del espíritu humano para gobernar todas las influencias, con el objeto de hacer el bien. La acción de servirse de poderes invisibles para fines reprobables se denomina necromancia en la época de Paracelso, porque los elementarios de los muertos son frecuentemente utilizados como medio para transmitir malas influencias. La hechicería no es magia, se halla con esta en la misma relación que con las tinieblas y la luz. La hechicería trata de las fuerzas del alma animal, la magia del poder supremo. La magia es la ciencia de comunicarse con potencias supremas y submundanas, dirigidas así como ejercer el imperio sobre las esferas inferiores.
Es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza, conocidos únicamente por unos pocos, por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en pecados contra la naturaleza. Los místicos antiguos y los de la Edad Media dividían la magia en tres clases: la teurgia, geodesia y magia natural. Bueno, son algunas cosas. Y ahora vamos con los ataques psíquicos. Vamos a entrar en ciertos detalles. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Espero tardarme pues, por unos 40 minutos más. Autodefensas psíquicas. Aquí estamos viendo ya el libro de Dion Fortune, se llama Autodefensas psíquicas. Ataques psíquicos, logias negras, vampirismo, contactos no humanos, magia negra. Tras ser víctima de un potente ataque psíquico, Dion Fortune decidió escribir este manual de autoprotección contra la malevolencia paranormal, aunque no sin confesar cierta preocupación, tal como lo expresa el prefacio. Apenas si es posible dar información práctica sobre los métodos de defensa psíquica, sin al mismo tiempo dar información práctica sobre los métodos de ataque psíquico. Es decir, al tratar de decir cómo se defiende uno, al final se está develando cómo ataca uno. No carece de sentido, pues, que los iniciados hayan guardado siempre bajo llave esta ciencia secreta. Tal vez haya llegado el momento de hablar con franqueza. Dion Fortune explora el escurridizo elemento psíquico de las enfermedades mentales y aún más detalla los métodos, los móviles y los aspectos físicos del ataque psíquico. Todo eso pasa en este libro, que no vamos a ver, solamente vamos a ver una de las ideas, que es esta. Hay que recordar que Dion Fortune estuvo dentro de la defensa de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler contrató a un montón de magos negros para tratar de darle un poco de dirección a la guerra y ganarla, a pesar de la inferioridad enorme que tenía de número de efectivos. Y Dion Fortune entonces trabajó del lado de los aliados, eso la hizo sumamente famosa. Y aquí vienen algunas cosas de lo que es Dion Fortune. Se unió a la Ciudad Teosófica y asistió a clases de psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres. Se convirtió en psicoterapeuta en la Clínica Médico-Psicología de Brunswick Square. Su primer mentor en magia fue el ocultista irlandés Theodore Morathi. En el 19 fue iniciado en el Templo de Londres, en el Alfa y Omega, antes de cambiarse a la Estela Matutina, etcétera. Tiene toda una historia y luego ya finalmente, bueno, tiene un montón de libros que cuando veamos el proyecto largo de este taller, pues los veremos con mucho detalle, y cuando no, bueno, pero no ahora. Ahora nos vamos a pasar a otras cosas. Vamos a hablar de magia. Este es el Piaz Levi, como ya sabemos, todos lo hemos visto alguna vez. Y dice en las cartas de los maestros, dice una recibida en agosto del 82, el Piaz Levi no está en oposición franca con nuestras enseñanzas, excepto en lo que se refiere al término Dios y Cristo, que utiliza constantemente, y cuyos términos tomados en el sentido esotérico significan simplemente el bien, en su aspecto dual, abstracto y concreto. Es lo único, pero el tipo está bien, es admirado y referenciado permanentemente por los maestros de saber bien. El hombre que es esclavo de sus pasiones o de prejuicios de este mundo no puede ser iniciado, y no podrá hacerlo tampoco mientras no se reforme. No podrá ser pues un adepto, porque la palabra adepto significa aquel que ha llegado por su voluntad y por sus obras. El hombre que ama sus ideas y que tiene miedo de desprenderse de ellas, aquel que teme las nuevas verdades y está dispuesto a dudar de todo antes que de emitir alguna cosa al azar. Ese debe cerrar este libro, dice Piaz Levi, cuando está hablando de alta magia, puesto que resultaría peligroso e inútil para él, lo comprenderá mal y se encontrará perturbado, pero lo estará mucho más si por ventura llegara a comprenderlo bien. O sea que tiene que tener cuidado todo el que quiera meterse en este tema. Bueno, esas son algunas de las ideas que dice. Nada más voy a ver a dos de las ideas que viene ahí. Es un libro profundo, es un libro que tiene un montón de información y habla de varios sellos, habla de varios amuletos. Dice: amado este siglo y convenientemente a través de la facultad de como el ojo de vuestra alma y hacerlo servir por legiones de ángeles y columnas de demonios, primeramente propongamos los principios. No hay mundo invisible, existen solamente muchos grados de perfección en los órganos. El cuerpo de la representación grosera es como la corteza pasajera del alma. El alma puede percibir por sí misma y sin el intermediario de los órganos corporales por medio de su sensibilidad y de su diáfana las cosas que sean espirituales, sean corporales o que existan en el universo. Espiritual y corporal son palabras que manifiestan únicamente los grados de tenuidad o densidad de una sustancia. Es decir, es o más corporal o más espiritual. Eso que se llama para nosotros imaginación no es más que la propiedad inherente a nuestra alma de asimilarse las imágenes y los reflejos contenidos en la luz viviente. Es el gran agente magnético. La luz viviente es el agente magnético a través del cual el que tiene la capacidad de imaginar, imagina. Y estas pueden ser entonces estar más en la tenuidad o más en la densidad en función de lo que el imaginador imagina. Estas imágenes y reflejos son revelaciones cuando la ciencia interviene para revelarnos el cuerpo o la ola de luz. El hombre del genio difiere del soñador y del loco en eso únicamente. El que sus creaciones son análogos a la verdad, mientras que los de los soñadores y de los locos son reflejos perdidos e imágenes descarriadas. Eso es importante. El hombre genio difiere del soñador y del loco únicamente en que sus creaciones son análogas a la verdad, mientras que los de los soñadores y los locos son reflejos perdidos de imágenes descarriadas.
Así para el sabio imaginar es ver, como para el mago hablar es crear. Se pueden ver realmente y de verdad demonios, se pueden ver realmente las almas, etcétera, por medio de la imaginación, pero la imaginación del adepto es diáfana, limpia, en tanto que la del vulgo es opaca. La luz de la verdad atraviesa a la una como a un mirador espléndido y se retracta del otro como una masa viscosa llena de escorias y de cuerpos extraños. Pero bueno, algo se ve. Lo que más contribuye a los errores del vulgo y a las extravagancias de la insanidad son los reflejos de las imaginaciones depravadas, las unas en las otras. Pero el vidente, el verdadero vidente, el profundo, sabe que las cosas imaginadas por él son verdaderas y la experiencia confirma siempre sus visiones. Siempre. Esta palabra es importante. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos, y es por medio de este signo como se encadenan los demonios del aire y a los espíritus del fuego, a los espectros del agua y a los fantasmas de la tierra. Todo arranca en la fosa ilíaca izquierda, cuando se está dibujando esto, sube hasta la punta que representa la cabeza, baja a la fosa ilíaca derecha, después se va hacia el hombro izquierdo, el hombro derecho y regresa a la fosa ilíaca. Y en cada uno de estos movimientos hay que pronunciar los nombres de cada una de las rutas que arrancan aquí en la fosa ilíaca, como les decía, que empieza con Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopiyana, Balabhaya y luego Soaha. Y con eso se cierra lo que es el pentagramón. Bueno, obsesiones y posesiones y otros tipos de ataques. Y aquí nos regresamos otra vez a Torcón Salaidarian. Y vamos a hablar un poco de cómo luchar contra las fuerzas oscuras. Cuando vamos hacia el mal, escogemos fuerzas involutivas y vamos en contra de nuestra evolución. Cuando tomamos la decisión, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, de algo en donde vamos a utilizar nuestra motivación egoísta. B, los hermanos de la sombra utilizan esas mismas fuerzas involutivas para hacernos daño. Bueno, vamos a hablar con algún detalle de esto. Dice, para este libro, Torcon dice, me tomó años controlar mis críticas, orgullo, superficialidad y comprender el papel que todo lo que existe en el plan divino. Maestro, se supone que está hablando con nuestro Moria, le dije un día, ¿qué pasa con todas las actividades que van en contra de las virtudes, los principios espirituales, la salud y la felicidad? Mi maestro respondió, ¿no ves que es gracias a esas cosas que desarrollamos virtudes, es decir, a los opuestos? Principios espirituales, salud y felicidad y logramos avances de un plano a otro. Así se crea el mérito. El mérito se hace cuando hay obstáculo y el obstáculo está puesto precisamente con las actividades que van en contra de las virtudes. ¿Estas actividades destructivas permanecerán con nosotros para siempre? Pregunta otra vez. Sí, dijo, pero en otras formas, hasta que un día se conviertan en promotores conscientes de vuestro progreso y el conflicto cree avances y acciones hacia lo más alto. Déjame aclararte esto, dice el maestro. Hay muchas fuerzas y condiciones en el mundo que parecen actuar en contra de nuestro progreso. Tenemos las llamadas fuerzas involutivas que corren hacia la materialización. Son fuerzas que existen per se y que se dividen en varias, la fragmentación, el separatismo, la desintegración, que se aplican en diferentes formas para diferentes propósitos. Estas fuerzas no son fuerzas oscuras ni de mal, no son fuerzas oscuras y de mal. Entonces, eh, hay que encontrarlas como estas fuerzas que, digamos, son neutras. Actúan bajo las leyes de la naturaleza, en realidad se encuentran en todas las formas y en todos los planos. Si nuestra conciencia elige seguirlas, creamos fricción entre las fuerzas evolutivas inherentes a cada ser humano y las fuerzas involutivas en nosotros, en la sociedad o en la naturaleza. Nos traemos dolor y sufrimiento a nosotros mismos porque nuestra esencia interior ahora es evolutiva. Ya no estamos en involución, estamos en evolución. Por lo tanto, cualquier contradicción normalmente va a acarrearnos dolor. Y trata de hacer que todos nuestros átomos físicos, etéricos, astrales y mentales estén alineados con las fuerzas evolutivas. Eso es lo que trata nuestra estructura interior. Y cuando nosotros elegimos la involución, automáticamente entramos en conflicto con estas fuerzas naturales evolutivas. Luego tenemos las llamadas fuerzas oscuras de la que utiliza la logia del mal. Entonces tenemos karma. Todos estos son factores diferentes. Las fuerzas oscuras o el mal pueden utilizar las fuerzas involutivas para cumplir sus planes, pero en realidad ellos no son fuerzas involutivas, solo se valen de ellas. Voy a repetir. Entonces tenemos las fuerzas oscuras o las fuerzas o el mal en general utilizan a las fuerzas evolutivas para retrotraer y recular el avance de los seres humanos que estamos en proceso evolutivo. ¿Existe alguna diferencia entre fuerzas oscuras y fuerzas del mal? Pregunta Torcon. Las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados detrás del velo, subjetivamente y en secreto. Repito, las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados detrás de un velo, o sea, no se les ve. Subjetivamente, no en el terreno objetivo y en secreto, es decir, a escondidas.
Las fuerzas del mal, estas son las fuerzas oscuras. Las fuerzas del mal son aquellas que generalmente actúan en campo abierto, las fuerzas del mal, en todos los campos del quehacer humano. Trabajan a menudo a través de medium, hipnotizadores, canales, crimen, violencia, asesinato, explotación, odios y guerras, etcétera. Entonces, las fuerzas oscuras trabajan en lo oscurito. El mal trabaja normalmente es medible y visible. Trabajan a través de mediums, hipnotizadores, que son personas de carne y hueso, canales, crimen, violencia, asesinato, explotación, odio, guerras. Bueno, pero generalmente la gente no ve la diferencia entre ellos. Las fuerzas del mal toman su inspiración y energía de las fuerzas oscuras, obvio. De ahí se nutren. Las fuerzas oscuras tienen orígenes muy antiguos, existen desde siempre y tienen centros establecidos en el plano etérico, físico y astral. Tienen sus propios concesionarias, incluso en el plano cósmico astral. Las fuerzas del mal tienen sus agentes antiguos, contemporáneos. La mayoría de las fuerzas del mal se generan a partir de nuestra humanidad en esta ronda. Un agente malvado tiene la posibilidad de trabajar en la logia oscura mientras avanza paso a paso por el camino del mal. ¿Quiere decir que las fuerzas oscuras intentan frenar o impedir el progreso evolutivo? Hay fuerzas oscuras y fuerzas del mal que coexisten. ¿Qué pasa con todo el daño que hacen a la gente? Decía Thor en esta entrevista. Dañan y destruyen solo la parte dañable, dice el maestro, y destructible de una persona, de una nación, pero no pueden tocar la parte indestructible de una persona, de una nación, es decir, no pueden tocar al corazón metafísico, al verdadero habitante, al habitante que tiene más brillo del brillo conocido en un sistema solar. La gente no es víctima de estas fuerzas oscuras, solo aquellos que ya fueron víctimas de su inercia. Las fuerzas oscuras pueden llegar a acelerar su luz al ofrecerse como obstáculo. Pregunta, ¿las fuerzas oscuras son conscientes de lo que hacen? A nosotros eso no nos importa, dice el maestro. Pueden ser conscientes o inconscientes, pero nuestro deber es seguir saliendo a la luz, aprendiendo cómo superarlos, esos obstáculos para fortalecernos. Si los superamos, ¿no les impediríamos hacer lo que están haciendo? Sí, en cierto nivel. En el siguiente nivel nos encontrarán de otra forma, es decir, más fuertes. Quiere decir que no debemos luchar contra la corrupción, el odio, el separatismo, el totalitarismo, las drogas, la prostitución y las artes negras. Están ahí para hacernos luchar contra ellos, para desarrollar más potenciales dentro de nosotros, pero estarán ahí durante mucho tiempo para mantenernos en el camino hacia lo más alto. Siempre van a estar ahí, son obstáculos necesarios para el desarrollo. Quiere decir que pasará mucho tiempo antes de que, perdón, que no puedo leer aquí, déjenme un momentito. Quiere decir que pasará mucho tiempo antes de que seamos libres de ellos. Habrá momentos en los que estaremos por encima de sus trampas, pero nos seguirán hasta que nos unamos con el ser único. Cuanto más alto lleguemos, mejor nos podrán servir. ¿Podemos salvarlos a ellos también? Sí, podemos si seguimos el camino evolutivo. ¿Podemos justificar a quienes participan en actividades malvadas, destructivas y dañinas? De nada, no. Ni los justificamos ni los condenamos, solo que los analizamos para ver por qué son, y luego para ver cómo podemos avanzar y progresar, para superar el daño que hacen y ayudarlos a ser de ayuda en un futuro nivel más alto. Nuestra intención será conducirlos por el camino evolutivo si es que pueden hacerlo. Los malvados son agentes de las fuerzas oscuras y actúan bajo sus órdenes, pero pueden cambiar de posición hacia este o aquel lado. Recuerda que la logia oscura piensa que la logia blanca es su enemiga, pero la logia blanca no es enemiga de ningún bando. Ven cuál es la logia del mal y cuál es su papel y en consecuencia adoptan una actitud hacia él. ¿Significa esto que la logia del mal tiene menos inteligencia que la logia blanca? Puedo decir que ambos tienen inteligencia, pero la logia del mal usa su inteligencia en beneficio propio. La logia blanca utiliza la inteligencia en beneficio de todos, de la humanidad. Pero la logia blanca tiene ventajas sobre ellos porque tiene más amor y contacto más consciente con el propósito de Dios que la logia negra. ¿Les afecta a la logia blanca? Sí. Lo hace sin utilizar sus formas o medios o métodos. ¿Por qué la logia blanca quiere influir en ellos? Quiere influir en ellos para aumentar la sensibilidad a la voluntad de Dios y hacerles cambiar conscientemente sus caminos. ¿Puede aclarar la diferencia entre un proceso involutivo, fuerzas de destrucción, fuerzas oscuras y la logia del mal? El proceso involutivo continúa continuamente cuando el espíritu avanza hacia la materialización. Eso se llama entonces el proceso involutivo. La objetivación o hacia la forma. Este es un proceso natural. Es un proceso natural que la materia avance hacia el espíritu también a través del proceso de espiritualización. No hay nada bueno ni malo en ello. La fuerza se produce cuando el espíritu se convierte en materia y la energía se produce cuando la materia se convierte en espíritu. En realidad, estos dos procesos trabajan juntos bajo el plano universal para crear formas de vida. Las fuerzas de destrucción provienen de una fuente muy elevada. A veces esa fuente se llama Shiva, Padre Destructor, etcétera, etcétera. Su deber es destruir una forma cuando su ciclo ha terminado.
Esa forma puede ser un hombre, un árbol, un pájaro, un grupo, una nación, una ideología, o simplemente el día, cuando va a llegar la noche, o la noche, cuando va a llegar el día. Tienen que ser destruidos para que nazca lo que sigue, con la fuerza de los ciclos. La fuerza destructiva coopera con la fuerza creativa y ambas actúan bajo un propósito superior. Las fuerzas oscuras son diferentes de las fuerzas de involución y las fuerzas de destrucción, pero utilizan esas fuerzas para actuar contra la voluntad del Creador. Repito, las fuerzas oscuras son diferentes de las fuerzas de involución y de las fuerzas de destrucción, pero usan esas fuerzas para actuar contra la voluntad del Creador. Es decir, destruyen cuando no es necesario destruir, bloquean cuando no es necesario bloquear y complican la existencia de medio mundo contra el propósito y contra el plan. Tienen su propio propósito de detener la evolución y desintegrar formas y unificaciones a voluntad de ellos. Por lo tanto, muchas formas que son destruidas, desintegradas, no son causadas por las fuerzas de destrucción, sino por las fuerzas oscuras que usan métodos destructivos o fuerzas de destrucción en su propio nombre. No es el ciclo natural, sino el ciclo individualizado, asociado a la brujería, a la magia y a la oscuridad. El origen de las fuerzas oscuras se remonta a la cadena lunar y al cuarto globo de nuestra cadena. La logia del mal está formada por fuerzas oscuras y aquellos humanos que durante siglos siguieron las fuerzas oscuras eventualmente perdieron su ángel solar o vendieron su alma a la logia oscura. Repito, la logia del mal está formada por fuerzas oscuras y aquellos humanos que durante siglos siguieron las fuerzas oscuras y eventualmente perdieron su ángel solar, que se fue alejando paulatinamente, también lo explica Torcon en otros libros, o vendieron su alma a la logia oscura, pues van a formar parte de esta legión. Usan las fuerzas involutivas y las fuerzas de destrucción y obedecen la voluntad de las fuerzas oscuras para crear todos esos pensamientos, emociones y actividades que obstaculizan el progreso de la humanidad, para impedir el desarrollo de los potenciales divinos en el hombre y que los conducen al dolor y sufrimiento, aumentando sus vicios, sus odios y todas las cosas que los paralizan. Y esta nada más es una probadita porque hasta que dé el taller completo es que vamos a ver más de este tema. ¿Cómo funcionan las obsesiones que provienen de un mago negro? Nos pasamos al libro, a otra parte del libro de Torcom. La logia del mal está anclada en la tierra. Está mejor organizada que cualquier otra organización de la tierra y mantiene al mundo hirviendo en odio. Hacen hasta lo imposible para que nos odiemos los unos a los otros. Para la venganza, el materialismo, el separatismo, el totalitarismo, la fealdad, la codicia, la destrucción, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que sean los vencedores. La logia blanca tarda en organizar sus filas, pero el tiempo corre con ellas y eventualmente las fuerzas oscuras y el mal verán la inutilidad de todos los esfuerzos. ¿La logia blanca o aquellos que están en el largo de la evolución utilizan la logia oscura o la logia del mal? Pregunta otra vez Torcon. Sí, pueden usarlos contra el mismo ejército de las fuerzas oscuras o del mal o para revelar a la humanidad el verdadero rostro del mal, es decir, para instruirlos sobre lo que el mal es. Además, la logia blanca aprende sus tácticas y las utiliza para despertarlos de sus ilusiones, es decir, para que cuando usan sus tácticas, que también están basadas en ilusiones y en velos de invisibilidad, a la hora de retirarlos los de la logia blanca, muchos de los oscuros empiezan a entrar en crisis para poder entender que están desviando su atención. ¿Crees que la intención de las fuerzas evolutivas e involutivas es aniquilarse entre sí? Representan la materia y el espíritu y no pueden existir el uno sin el otro, mientras haya Manvantara, manifestación o creación. Trabajan en el Manvantara según el principio de dualidad. Por supuesto, la dualidad algún día dejará de existir, pero la función importante de la existencia de las fuerzas del mal es que existan para hacer entonces el reto que ya vimos y poder evolucionar. La gente piensa que una persona no puede sufrir un ataque de las fuerzas oscuras si su karma está limpio. Esto parece muy lógico, pero como el karma es personal, nacional y global, uno siempre está bajo el ataque porque es parte del principio kármico nacional y global. Sin embargo, si el karma de una persona no contribuyó al karma nacional o global y fue atacada inocentemente, sus recompensas serán grandes en los mundos sutiles y en las encarnaciones vertidas. Es decir, si alguien se le pasó la mano al cobrador de karma, eso será retribuido en futuras encarnaciones y en los mundos sutiles. Léase de Bachán. Hay dos tipos de ataques. El primer tipo de ataque proviene de personas del mundo que han dedicado su vida al mal. O sea, los malos. Eh, bueno, estas personas no están directamente conectadas ni sirven al ejército de las fuerzas oscuras. No pueden atacarte si tu karma está limpio. Solo pueden dañarte cuando los invitas a ti por tu propia debilidad, por tu ingenuidad, ya lo vimos, y por mal karma. El segundo tipo de ataque proviene de agentes del mal cósmico. Debe ser una persona muy influyente para atraer ataques de ese calibre. Atacan solo si no tenéis la protección de Cristo o de la jerarquía. Tal protección hace que tu aura sea invencible. Si tienes la protección de Cristo o de la jerarquía, hace que tu aura no sea vulnerable. Será invulnerable. Para tener la protección deberéis avanzar en vuestra vida espiritual, en vuestro servicio desinteresado, protección de Cristo, de la jerarquía. Tal protección hace que tu aura sea invencible.
Para tener tal protección debéis avanzar en vuestra vida espiritual, servicio desinteresado. También hay ataques que son accidentales. Puede ocurrir un accidente cuando estás cruzando ciertas corrientes y deambulando sin saberlo en territorios prohibidos. Te metiste donde no debías. ¿Cómo podemos discriminar entre el apego de una deuda kármica y un ataque? La respuesta es que el pago kármico te hace sentir alegre, liberado y libre. Es decir, te pasó algo malo, pero sientes que ya te has liberado de algo. Te hace renovar tu esfuerzo espiritual y volverte más dedicado y limpio de tus vicios anteriores. Por otro lado, un ataque oscuro crea en ti miedo y esclavitud. Ahí está la diferencia. Si es un ataque de un karma que estás recibiendo, pues tienes un golpe, pero sales del golpe bien librado. Si es un ataque oscuro, lo que produce en ti es miedo y esclavitud y retraso de tu proceso de desarrollo. Excita tus vicios y te lleva a la confusión, la ira y el odio. Te insta a tomar medidas contra la libertad, la unidad y la cooperación. Te produce depresión y te lleva a la apatía y al servicio de las fuerzas del mal. Y este es uno que no tiene karma ni nada, pero fue atacado accidentalmente y entonces ha generado miedo y esclavitud, como lo está explicando aquí Torco. Reflexiones a considerar. Torco, por ejemplo, si usted le dice a su cuerpo, aquí no estamos pasando ya a otra de las obras, estoy haciendo un collage de obras de Torco. Si usted le dice a su cuerpo que haga ciertas cosas y el cuerpo no obedece, puede haber muchas razones médicas para ello, pero desde el punto de vista esotérico, sus centros nerviosos están controlados por una entidad obsesionante o por un pensamiento o acontecimiento o imagen obsesionantes. El éxito, la belleza y la prosperidad y la creatividad de un ser humano dependen de su capacidad de tener pleno poder sobre sus mecanismos y control sobre su cuerpo, sobre su coche. Cuando pierdes el poder sobre tu mecanismo, estás en peligro porque alguien o algo te está controlando. En el nivel físico etérico, los hábitos son fuerzas obsesionantes. Obsesionan su cuerpo y hacen que su cuerpo funcione de acuerdo con lo que los hábitos quieren. Digamos que si tienes el hábito de beber, en el momento en el que ves una botella de whisky no tienes poder sobre ti mismo, el whisky te controlas porque estás obsesionado con él. Torcón Saradian. El segundo nivel de obsesión es el más severo. En la sabiduría eterna este nivel se llama el glamour. El glamour es una condensación de un fuerte deseo. Con el tiempo este deseo controla tu vida. Cuando deseas algo no debes perder el control sobre ello, es decir, eres tú el que desea y el que puede dejar de desear. Cuando pierdes el control de un deseo, ese deseo te agarra, te conduce a tu coche, por así decirlo, y él ya ahora es el chofer. Si tienes 500 deseos que te controlan, no tienes libertad. Puedes llamarte a ti mismo una persona libre, pero en realidad estás viviendo bajo las miríadas de diferentes controladores. La enseñanza existe para crear independencia y libertad totales. Para eso es la enseñanza, para crear independencia y libertad totales. Y desde esa libertad decidir crecer, conocerse y avanzar. Esto no significa libertad para hacer lo que quieras, porque todavía no existes como un ser independiente. Aquí vamos a aclarar un poco las definiciones. Posesión es el apoderamiento del ánimo de una persona por un espíritu generalmente malo, que obrando sobre ella como agente interno, influye sobre la misma de un modo insistente y a veces irresistible. La persona no se puede resistir a la influencia una vez que está poseída. Obsesión se da el nombre al apoderamiento del ánimo de una persona por un espíritu generalmente malo que obra o influye sobre ella de un modo pertinaz y a veces irresistible como un agente externo. Este es sin entrar en su cuerpo. Opuestamente a la posesión que está dentro del cuerpo, el obsesivo está fuera del cuerpo, pero tiene control de la persona. Y desde ese control, entonces le susurra, la hipnotiza, le pone hechizos, le pone enlaces magnéticos, le pone lazos, le pone motores hipnóticos, le pone un montón de cosas que existen para poder garantizar la conducción. Vamos ahora con los dinamismos que provienen desde fuera de la persona. Si una entidad quiere experiencias sexuales, pero no puede conseguirlas, porque es una entidad que ya no existe, puede poseer a una chica guapa y hacerla tan hambrienta de sexo que vaya de un hombre a otro. Repito, si una entidad, la que sea, quiere experiencias sexuales, una entidad no existente, pero no puede conseguirlas, puede poseer a una chica guapa y hacerla tan hambrienta de sexo que vaya de un hombre a otro. Y claro, cada vez que va de un hombre a otro, esa entidad que la ha poseído tiene la experiencia que está buscando. A menudo tales personas están totalmente arruinadas por enfermedades venéreas y es que pasa mucho tiempo que eso le da igual a la entidad que la ha parasitado. Porque la entidad que la ha parasitado quiere a una mujer que tenga muchas experiencias porque quiere esta persona sentir muchas experiencias mientras esta persona se entrega. Esto ocurre en diferentes grados, por supuesto. Cuando más cerca está la entidad de ti, más progresivamente pesa su influencia. Y el hecho de este acercamiento no es algo ni gratuito ni rápido. Tarda mucho tiempo en entrar. Primero en seducir,
después en controlar, después en entrar con conjuros, hechizos, maldiciones y un montón de cosas. Cuando estás poseído, te ves obligado a pensar solo en términos de lo que la entidad quiere que pienses, es decir, ya te tiene lazado. En una ocasión, dos psiquiatras y yo intentamos ayudar a una mujer totalmente poseída por deseo sexual, como el que está explicando acá, dejó a su marido y se hizo prostituta. Finalmente, un especialista en este campo consiguió liberarla de la entidad. Cuando la entidad se fue, ella volvió a su estado normal. Cuando estés bajo el control de cualquier impulso o pulsión ciega, ten cuidado. Cuando estés bajo el control de cualquier impulso o pulsión ciega, que no es lo habitual en ti, que no es parte de tu historia, que nunca había sido así, ten cuidado. Es una señal de que te diriges hacia algo peligroso y que algo dentro de ti te está llevando hacia allá. Siempre debes tener el control, nunca pierdas el control. Si lo estás perdiendo, algo está pasando. Esto es para nosotros los teósofos y en general para cualquier estudiante de ocultismo. Ponte a prueba de varias maneras. Digamos que usted va a tener relaciones sexuales con su esposo o esposa. Cuando todo esté listo, decida no tener relaciones sexuales ese día. Con eso usted demuestra su poder. De este modo, usted y su pareja podrán demostrar el autocontrol. Es algo que pueden tener o no tener. Puede ser la misma prueba con la comida, con la bebida, con las drogas, con cualquier cosa que se le imponga. Si usted se acerca a punto de tenerla y luego decide no tenerla, y de esa manera usted demuestra si tiene o no tiene control. Una persona espiritualmente avanzada actúa inteligentemente. No puedes predecir las acciones de esa persona porque está libre de acciones por asociación. No está controlada por el glamour o la ilusión. La asociación es mecánica. Una vez que tienes la llave, sabes lo que una persona normal hará a continuación, porque está controlada mecánicamente por su asociación, el glamour y la ilusión de su naturaleza. Es decir, esa es la llave hipnótica. Alguien dijo alguna vez, tan pronto como empecemos a disfrutar de lo que estamos haciendo y tengamos ganas de hacerlo, aunque antes no las teníamos, debemos dejar de hacerlo, aunque sea meditar o rezar, porque en ese momento hemos perdido el control. Mucho va del tema del control. No debes ser esclavo de tus hijos. Estos hijos son tus pensamientos, hábitos, espejismos e ilusiones. Una vez que te esclavizas, estás perdido. Pero a veces disfrutamos siendo esclavos para poder nadar en las aguas cegadoras, paralizantes y poco profundas de la autocompasión, que también la autocompasión es un tema que se ve mucho en la parte de los psicólogos. Ven la autocomplacencia, donde la persona produce argumentos para justificar las cosas que hace y de esa manera queda muy contento cuando en realidad está totalmente esclavizado. Debido a sus obsesiones, la humanidad se dispone a aniquilarse a sí misma, dice Torcon, y al planeta. Podemos preguntarnos dónde está la sabiduría de la religión, la filosofía y la ciencia. ¿Qué nos han enseñado? En realidad, todo lo que enseñan, bueno o malo, se traduce siempre a través de nuestros hábitos, espejismos e ilusiones. Son estas traducciones las que nos afectan, no la realidad. Podemos decir, vive en la luz, pero esta sabiduría puede malinterpretarse y utilizarse para destruir en lugar de servir a los demás. Solo si se le hace parecer razonable. Formamos argumentos donde hacemos parecer razonable todo, y ahí hay que tener cuidado. Se dice que el mundo entero está envuelto en maya. Maya en sentido significa todo lo que está en estado de cambio constante. Maya se traduce a veces como ilusión, pero esta no lo es. No es la definición de ilusión la que queremos referir. Nos referimos a la ilusión psicológica que está cristalizada en nuestra esfera mental. Esta cristalización controla el mecanismo mental por asociación o por influencia directa. Posesión. En la enseñanza, obsesión y posesión son dos cosas diferentes. Gradualmente la ciencia está empezando a reconocer la posesión, así como la obsesión. Y se están realizando muchos experimentos para probar científicamente que la posesión existe. La enseñanza a través de los tiempos ha enseñado que la posesión es una realidad. Yo la he visto muchísimas personas. No es una teoría, sé que la posesión existe, dice Torco. La posesión se produce cuando una entidad toma el control de su mecanismo de usted. Se produce en dos etapas. En la primera, la entidad controla desde el exterior, por control remoto, hacer un implante. En la segunda etapa, la entidad entra en sus cuerpos etéricos, emocional y mental y ya está en el volante. La mayoría de los grandes maestros consideran que la locura y las enfermedades mentales son el resultado de la posesión, sino en la encarnación previa en la que sigue. Cuando tu cuerpo mental es poseído, se crea un punto focal de energía que puede convertirse en un tumor o cáncer en el cerebro. Es decir, hay una enfermedad que por un lado te destruye, pero por otro lado evita el progreso de estas cosas. Muchos de los grandes maestros consideran que la locura y las enfermedades mentales son el resultado de la posesión. Cuando tu cuerpo mental es poseído, se crea un punto focal de energía que puede convertirse en un tumor y cáncer, lo habíamos visto en el cerebro. Si una entidad posee tu cuerpo emocional, crea 6 condiciones que son muy peligrosas. Estas condiciones se expresan como odio, miedo, ira, codicia, celos y venganza. Es decir, llega la entidad y mete esto. Mete odio hacia personas que amabas, miedo hacia personas que te daban seguridad, ira hacia cosas que te hicieron que no eran tan graves, codicia hacia el deseo de tener las cosas que antes no te producían prácticamente ningún deseo, celos porque quieres controlarlo todo y venganza. Cuando ves algunas cosas que puedan ser no tan desagradables, inmediatamente tramas la manera de cobrársela.
Estas cosas entonces hacen una transformación perfectamente visible en las personas cercanas. Para evitarlo, los brujos, antes de hacer eso, aíslan a la persona. Y la persona, cuando está totalmente aislada, se quita de los observadores que pueden testificar que están pasando cosas raras con la persona. Si se posee el cuerpo etérico, la entidad crea impulsos ciegos e impulsos de sexo, de comida, de alcohol, de drogas, etc. Los poseedores. La primera categoría de entidades poseedoras son las entidades desencarnadas bajo el orden que esperan la encarnación. Se trata de entidades que viven en los planos etérico o astral y que desean entrar en contacto con las personas para disfrutar de la vida a través de ellas, ese disfrute que ellos han perdido. Digamos que un alcohólico o un pervertido sexual fallece de muerte súbita en los planos etérico o astral, donde ahora echa de menos las experiencias sexuales o con drogas. Para volver a disfrutar de ellas, intenta poseer a un cuerpo humano y absorber sus sensaciones y experiencias. Si tu comportamiento cambia repentina y totalmente, es señal de que estás bajo la influencia directa o indirecta de una entidad poseedora que intenta experimentar diversas sensaciones a través tuyo, de tu cuerpo. Consejos en formato de whispers, ataques psíquicos, posesiones, obsesiones, hipnosis en el plano astral. Supongamos que un adolescente se suicida, se arrepiente de hacerlo, de haberlo hecho, y quiere volver a tener contacto con la vida en la Tierra. Entonces intenta poseer a alguien a través de los centros sexuales o del plexo solar para controlar la vida de la otra persona. Entonces puede tomar el control de la vida emocional de las personas. La persona del mundo sutil tiene muchas tareas que realizar, pero si mueren con ilusiones, espejismos y hábitos, se inclinan a satisfacer sus impulsos primero como una fuerza exigente dentro de ellos mismos. Esta fuerza naturalmente los atrae hacia los seres humanos vivos en la Tierra. Las entidades ven que las personas en la Tierra están disfrutando de diferentes placeres o impulsos, pero al estar en los planos sutiles ya no pueden disfrutar de esas cosas, por lo que buscan el contacto físico en forma de posesión. Este es un medio para que disfruten de la vida como si estuvieran en sus propios cuerpos físicos. Estados normales de conciencia, las personas no deben ser poseídas por tales entidades. En estados normales de conciencia, las personas no deben ser poseídas. Que crecen sobre ellas como las plantas parásitas crecen sobre los árboles y chupan la energía. A medida que una persona avanza en el camino hacia la perfección, se vuelve más capaz de protegerse de diversos tipos de entidades posesivas. Por eso es que muchos de estos poseídos inmediatamente le dan la espalda a cualquier tipo de desarrollo espiritual o religioso. Cuanto más alto asciende, menos oportunidades se les da a estas entidades, hasta que finalmente encuentran la liberación. Los animales pueden poseer a quienes los sacrifican. Este es un tema interesante. A quienes los mataron por deporte o a quienes convirtieron sus vidas en un infierno mediante la tortura y la vivisección. Cuando los animales poseen a una persona, esta expresa impulsos sexuales incontrolables. La mayoría de los violadores, sádicos y sodomistas causan gran dolor y sufrimiento a niños inocentes, adolescentes o retrasados mentales. Están controlados por espíritus animales. Hay animales en ellos que utilizan el cuerpo humano para vengarse de esa persona. Los animales llevan a los seres humanos a crímenes complicados, como el homicidio. Las personas bestiales están poseídas. A veces es muy difícil controlarlos, ya que manifiestan una fuerza animal y un impulso intrépido que no tiene un humano normal. Los animales no pueden poseer el cuerpo mental, solo los cuerpos etérico y astral inferior. Por eso las personas muy cultas escapan de la posesión de ellos, los muy desarrollados, los muy, o por si no los muy, los medianamente. Pero después de su muerte los animales se apoderan de ellos, ahí los pescan. La ley universal es que ningún ser vivo debe ser destruido sin servir a un propósito superior. La vivisección va en contra de la ley de compasión. Matar animales por deporte no puede justificarse de ninguna manera. Por supuesto, las preguntas sobre este asunto pueden crear debates interminables, pero la ley se mantiene firme. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Las entidades llamadas hermanos oscuros también poseen a las personas por diversas razones. Estos hermanos oscuros intentan destruir tanto a los individuos como a la humanidad en su conjunto de diversas maneras. Hacen que toda la naturaleza de una persona sea negativa y destructiva, venenosa. Principalmente, estas entidades son invocadas a través de canales y mediums, especialmente mediums, que ya hemos visto con el análisis de las cartas lo muy pernicioso, complicado y difícil que es este tema. Cuando Blavatsky estaba en Londres, su maestro le envió a Estados Unidos para advertir a sus ciudadanos sobre los peligros de caer en una condición en la que pudiera existir una epidemia de obsesión-posesión de mediums, porque estaba haciéndose una epidemia verdadera. Canales e hipnotizadores. Muy pocos le escucharon. Hoy en día los medios aumentan como hongos y la gente los escucha en todas partes. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX. Recuerda este principio. Tu destino es ser libre. A eso viniste. No debes estar bajo la influencia de nada ni nadie. Debes desarrollar tu propia razón, tu ser interior, tu Dios interno, tu lógica e intuición. Debes hacer solo las cosas que quieras hacer y vas a tener un aprendizaje pertinaz de todo lo que hagas. Y todo libre de imposiciones. Debes saber lo que quieres saber sin ser esclavizado por entidades. Ningún medio, un canal o hipnotizador debe poder utilizarte y si lo hace debe salir corriendo mientras tengas todavía un uso concreto de razón. Debes utilizar tu propia mente, intelecto e intuición. Puedes tener contacto directo con el maestro tal como lo hicieron Blavatsky, Alice Bailey, Elena Roy.
Roerich escribió en 14 libros. Ella no era una medium o un canal, sino que estaba en contacto directo con su maestro. Mientras el maestro hablaba, ella escribía lo que él decía. En todo momento ella tenía el control consciente y comunicación. Tales personas son mediadoras, no mediums, son mediadores. Y como son mediadores, tenemos acceso a ellos, a los grandes maestros, gracias a ellos. Bueno, posesión y obsesión. La posesión es más seria que la obsesión. Una persona obsesionada o poseída muestra los siguientes signos. ¿Cómo vemos desde mediana distancia? Ya vemos que los cercanos los quitan, pero los de mediana distancia, cambios frecuentes de opinión, de repente para acá y luego para allá, dirección, decisiones sin ninguna razón sólida, no tienen argumentos para hacer las cosas que dicen. Los argumentos son infantiles o a veces ni argumentos son. Contradicciones con sus propios pensamientos, declaraciones, acciones de comportamiento, cambio frecuente de planes. Habían dicho que sí y a la mera hora resulta que no. El desarrollo de la vanidad, se hacen vanidosos, se arreglan, se perfuman, etcétera. Un estado de confusión en donde no pueden llevar un discurso coherente durante un largo tiempo. Se irritan con facilidad en contra de cualquier desprecio, cambios de humor frecuentes. La expresión de chismes, calumnias y malicias es muy común en ellos. El odio irrefrenable. Hablar en exceso, mentir y engañar, que es un tema muy importante, y finalmente colgarse de una serie de argumentos. Bueno, cuando pasan estas cosas, hay que checar, hay que verificar. Vamos con las ayudas. ¿Qué hacemos? Bueno, consejos prácticos. Estar siempre alerta, siempre. Todos recomiendan lo mismo. No bajar la guardia, no ser naifs. Hay que estar como, no ser ingenuos. Hay que pensar que cualquier persona, si nosotros dejamos entrar la casa, puede realmente. Tenemos que saber quién entra. Bueno, a Blavatsky le pasó con los Kowloon, acuérdense. Los Kowloon estaban en una verdadera bancarrota, pidieron ayuda a Blavatsky y Blavatsky los, los acogió, ya vieron todo lo que pasó. Y los maestros en las cartas advirtieron esto, advirtieron la situación y le dijeron a Olcott en una de las cartas, bueno, le dijeron a Sinet que cuando estaban hablando con él, que ya venía ahí un lío muy complicado, que estaba fraguándose una traición tremenda ahí con el esposo carpintero que supuestamente hizo una trampa para ver si eran falsas las cartas. Todo ese tema que ustedes ya saben, bueno, es otra vez, es por exceso de confianza, por entender mal los principios de caridad. Que no se entiendan mal, hay que estar alerta, no podemos ser caritativos con cualquiera, tenemos que reconocer a las gentes, tener un principio de realidad, tener los pies en la tierra, de qué están hechas las gentes que creemos que son buenas o que creemos que son malas. Hay que darse un espacio y analizar. No confiar en la buena fe de la gente, obvio, meditar sobre el grado de confiabilidad. ¿Por qué confío? Observar y no bajar la guardia, buscar engaños, contradicciones, discontinuidades, paradojas antes de entregar la confianza. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo vive esta persona? ¿Cómo actúa esta persona? Lo más que se pueda. Un manipulador puede estar más cerca de lo que te imaginas. Verifícalo, obsérvalo, corrige tu relación con esa persona para que no te dejes embaucar. Abramos los ojos y aprendamos a cuestionar la realidad, no seamos observadores pasivos, juzguemos, investiguemos, debemos discernir. Bueno, es el lazo del cazador que quiere que le vaya mal a quien quiera que estorbe mi imagen o mis propósitos egoístas. Prefiero estorbar a una buena causa que a alguien que opaque mi brillo. Eso dice el cazador que está ensimismado en el narcisismo. Cuando el ego inferior del depredador pierde el control porque ha perdido su presa, realiza varias acciones para confundir a la presa y al sistema al cual pertenece la presa, la víctima. Entonces, hacia el medio en el cual pertenece la víctima, se le calumnia para mantener una imagen falsa, indicando a través de frases indirectas que presumen una realidad falsa, que la persona se le ha hecho daño cuando es ella la que ha dañado, es decir, el cazador. Se ofrecen verdades a medias para engañar, una verdad a medias es una mentira poderosa, tiene el propósito de engañar por tener trozos de verdad. Se utilizan estrategias como la victimización o el discurso malintencionado que se ofrece en forma de frases célebres, que tienen el propósito de poner al emisor del lado positivo de la frase y del otro indirectamente a quien se supone que ha hecho daño. Hacia la víctima que ha escapado se hacen hechizos, magia, ataques psíquicos, acercamientos astrales para practicar trances tipo hipnóticos y confundir y someter nuevamente a la víctima para que regrese al coto. Brujería, cadenas oscuras de oración, trabajos, implantes, envíos de trabajos etéricos, perniciosos, etc. Salmo 91, de los grandes instrumentos que hay para librarse de la oscuridad, pues el Salmo 91, que es conocido por muchos de los que están atendiendo esta charla. Los mantras. Este es uno de los mantras más bonitos que nos dio una compañera, una hermana teósofa, que es una invocación tibetana. En todas mis vidas futuras, que no caiga yo bajo la influencia de malas compañías, que no daña ningún solo cabello de ningún ser viviente, que no me vea privado de la sublime luz del Dharma. Y luego se hace lo que sea, es decir, se pide esta ayuda, es una invocación. Bueno, los mantras son oraciones mágicas, religiosas, como señala la ciencia esotérica, y cada sonido del mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles, eso es en la doctrina secreta. El sonido es el más eficaz y poderoso agente mágico.
y la primera de las llaves para abrir la puerta de la comunicación entre los mortales y los inmortales. Bueno, los mantras están sacados de todos los libros especiales de los brahmanes que permanecieron ocultos durante mucho tiempo. En mantras hay mucho que también hemos explorado los teósofos y vamos a pasarnos explorando con los expertos la protección de los mantras tibetanos en amuletos específicos. Formación de amuletos. Esta es pues, la oración más rezada en Oriente, es el Om Mani Padme Hum. Se traduce como "Oh, la joya del loto", es uno de los mantras fundamentales y más populares por aunar todas las enseñanzas de Buda. Aquí está cómo se describe y aquí están las correspondencias de una oración que produce. Bueno, de las 6 paramitas, aquí están las equivalencias de Om, Mani, Padme, Hum. Bueno, la purifica el orgullo, la envidia, la pasión, la estupidez, el prejuicio, la pobreza y la agresión. En el reino samsárico, el Om es el reino de los devas, de los asuras, de los humanos, el animal, de los pretas y de los reinos del Anak. En los colores blanco, verde, amarillo, azul, rojo y negro. En el símbolo de la deidad, sabiduría, compasión, calidad, actividad del cuerpo, habla el pensamiento, ecuanimidad, dicha y calidad de la comprensión. Y los deseos de que nazcan en los reinos perfectos de Potala, el reino perfecto de Potala, el Duachen, la presencia del protector Chenxing, el reino perfecto de Potala y la presencia del trono del loto de Chenxing. Bueno, esas son algunas de las simplificaciones de lo que este mantra, que tiene su propia entonación y que se reza con un rosario tibetano, tiene. Y recuerden que hay una entonación que es muy fácil de entender ahora que se ha musicalizado y que existen también en CDs en donde puede uno escucharlas. Es muy fácil recitarla hasta terminar con el rosario. Elevarse a través de conocer cómo existen los seres elevados. Bueno, aquí vamos a revisar otro libro del Torcon que se llama Ángeles y Dioses. Este libro es hermosísimo y dice cómo viven los ángeles. Dice, los espíritus de la naturaleza aborrecen la contaminación de la tierra. Bueno, primero habla de que todo está lleno de espíritus, como decía Tales de Mileto. Dice, todo lo que hay en la realidad está llena de Dios. Los espíritus de la naturaleza aborrecen la contaminación de la tierra, el agua y el aire. Miles de ellos abandonan áreas contaminadas por la ignorancia de los humanos. A ellos no les gusta ver que se corten los árboles, arbustos o flores. Tampoco les gusta ver cómo la radiación contamina la tierra. No les gusta ver los químicos en las aguas. Ellos tienen sus propios territorios y piensan que los seres humanos no tienen derecho a destruir la naturaleza. Cuando ellos abandonan un lugar, las calamidades naturales golpean ese espacio. Los seres humanos tienen 4 elementos en su naturaleza: tierra, aire, agua y fuego, como todos. Si todos están en armonía y altamente desarrollados, se atraerán 4 tipos de devas y será exitoso en todos los campos de los 4 elementos. Generalmente uno de esos elementos predomina, la persona tendrá que lidiar con el campo en el que se representa dicho elemento. Si una persona tiene el elemento de tierra, será ayudado por elementos de la tierra. Al tener todo lo relacionado con el sustento, si predomina el agua, la persona ayudada por elementales del agua y estará más ocupada en la parte emocional. Del aire predomina ser ayudado por incrementar el conocimiento mental, y si es fuego, será ayudado por los elementos de la relatividad y virtudes espirituales. Bueno, comida, agua, emociones, pensamientos, virtudes o vicios hacen que se incrementen o decrementen los elementos que existen en nuestros cuerpos. Se ha encontrado que estos elementos cambian según las personas con las que están relacionadas. Las personas que nos rodean pueden hacer que nuestros elementos decrezcan o se incrementen. Ángeles y devas. Los devas tienen un nivel más alto que los espíritus de la naturaleza y se encuentran en diferentes niveles. Algunos de ellos viven en la parte baja de la esfera mental, otros viven en la parte alta de la misma esfera, y otros viven en los niveles más altos del astral. Su forma de expresión es el color y la música. Estas almas humanas que pueden sintonizarse con la parte baja del plano mental o que pueden ascender hasta ese lugar después de que quedan dormidos o después de haber muerto, pueden disfrutar de la presencia de estos devas, especialmente con la música, la combinación de colores que ellos producen a través de sus pensamientos. Los devas altos son aquellos que viven en los niveles altos del plano mental. Los muy avanzados, las personas que pueden elevar su conciencia a estas esferas más altas de lo mental, pueden ser impresionadas por las almas brillantes. Más allá de este alto plano mental, hay ángeles que cooperan con los maestros de sabiduría y frecuentemente les ayudan con sus planes. Tipo de servicio que los ángeles prestan. Ellos promueven o proveen la comida por los animales, los seres humanos, en forma de vegetales y de frutas, cuando su objetivo es ayudarles. Ellos proveen alimento etérico, astral y mental. El alimento físico etérico es el prana, que ellos transmiten a través del sol o de la tierra a los seres humanos. La comida emocional, que es el amor, la aspiración, la compasión, la valentía, la capacidad de atreverse y el arrojo. El alimento mental se refiere a las inspiraciones e impresiones, ideas de pensamiento y las nuevas revelaciones. Todo eso, todos son los alimentos que nos llevan al desarrollo. Ellos ayudan a ciertas personas que se encuentran en condiciones extremadamente críticas. Les salvan en naufragios, incendios, terremotos, huracanes. Ellos tienen la capacidad de conducir a las personas a los caminos correctos. Ellos dirigen a los ejércitos y están peleando por la belleza, la bondad y lo correcto.
Ellos inspiran a músicos con nuevas melodías, sinfonías, e inclusive hay músicos que son capaces de descubrir la música de los ángeles y reproducirla. Ellos inspiran a los artistas impartiéndoles nuevas ideas y haciéndoles capaces de ver nuevos colores. Ellos inspiran a científicos con nuevas leyes y descubrimientos a través de la inspiración y la impresión. Ellos inspiran a las personas la belleza, la bondad, lo correcto, el gozo, la libertad, la pureza y la solemnidad. Ellos pueden inspirar las virtudes al mismo tiempo cuando las personas demuestran su real mérito. Ellos residen en países, estados, pueblos, aldeas, hogares, familias, iglesias y grupos y fraternidades dedicados a las causas que benefician a la humanidad. Ellos cobijan montañas, lagos, ríos, océanos y bosques. Ellos curan a las personas de forma directa o indirecta y pueden incluso ajustar sus centros, glándulas y sistema nervioso produciendo armonía y salud. Ellos se comunican en los ensueños y aquellos humanos valiosos a reuniones metafísicas a varios lugares sagrados o altos ashrams. Algunos ángeles energizan y cargan los lugares sagrados de devoción y oración y se quedan días o meses para inspirar y curar a personas. Ellos se encargan a los ashrams e iluminan las mentes de las personas. Ellos emanan amor y energía para unirlos como un todo viviente. También protegen a los ashrams de ataques de la oscuridad. Los ángeles se nutren a sí mismos de los elementos que los seres humanos les proveen. Las personas ayudan a los ángeles proporcionando los siguientes elementos nutricios: pensamientos expresados en música, pintura, poesía, escritos, danzas, cantos, meditación. Ellos disfrutan enormemente las emanaciones eléctricas que provienen de la meditación individual o grupal. Los pensamientos elevados son su elemento primario. Los sentimientos de gozo, amor y sentirse libre también les nutren. Cualquier labor dedicada, sacrificada y heroica les nutre. Debido a esa labor, hace emanar a las personas ciertos elementos que les nutre. Los ángeles viven bajo la ley de lo correcto, de la gratitud. Todo lo que ellos reciban lo ofrecen de vuelta en muchas formas. ¿Qué les molesta? La contaminación en todas sus formas, calumniar, cualquier protección del entorno les da un gozo tremendo. Ellos quieren que las personas, ellos no quieren que las personas destruyan la naturaleza porque estos son sus propias obras creativas. Ellos la han creado, a través de los cuales ellos ofrenden a otras formas vivientes su propia supervivencia y gozo a través de los bosques, árboles, arbustos y flores. La energía de los ángeles alcanza a los seres humanos, curan sus heridas e imparten a través de sus corazones nuevas visiones para un futuro mejor. Los elementales del agua son esenciales para el agua. La contaminación les hace abandonar el agua. Cuando está muy contaminada, los elementales se retiran y eso entonces es una verdadera desgracia y tragedia. Los ángeles no quieren la destrucción, ni guerras, ni división entre las naciones y familias. Cualquier división crea alboroto en el mundo de los árboles. Por el contrario, la unión de armonía les hace sentir bien. Tampoco les gusta la contaminación del aire. No es fácil ayudar a la humanidad si viven en un entorno contaminado. Cuando los devas se van de una locación en donde la tierra o el agua y el aire están contaminados, la criminalidad se incrementa y todo se desbarata. Las personas pierden la fuente que les guía y les da inspiración. Su vida se vuelve antievolutiva. Ellos caerán en vicios y poco a poco perderán el sentido de valores y dirección hacia lo correcto. Perderán tiempo y energía. No les gusta estar con gente que emite malos olores. Eso es muy importante. Acuérdense que los brujos normalmente tienen olores muy desagradables como podridos. Por eso utilizan perfumes continuamente. Porque de no utilizarlos, la persona determinaría o detectaría que la persona es mala solo por el olor. No les gusta estar con gente que emite malos olores, no gustan de estar junto a personas cuyas excreciones son ofensivas o venenosas. Por emanaciones de conflicto, culpa, odio, malicia, difamación, traición, a ellos les atraen las personas con pureza en su aura. Las habitaciones que tienen son muchos olores que les repelen, por eso los sabios orientales aconsejan dormir al aire libre, si es que no fuera peligroso, dormir en las montañas, bosques, para poder impregnarse de la naturaleza. Amuletos y talismanes, vamos a ver la diferencia. El amuleto es un objeto simple de procedencia natural, al cual se le atribuyen cualidades especiales, y el talismán es un objeto personalizado elaborado con metal o mineral que lleva inscripciones figurativas. Es decir, este está personalizado y el otro es de procedencia natural. El amuleto aporta una protección general. Los amuletos son para todos, mientras que el talismán es mucho más personal. Y aquí tenemos el logo de la ciudad de Teosofía. Uso de amuletos poderosos, hay muchos. Aquí están algunas cosas, porque aquí está el tetragrammón también, el sello este es el cubo de Metatron. Y en general, aquí con el pentagrama, con el comercio de luz en la tradición occidental, la magia renacentista. Bueno, aquí hay un poco de... Y el grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente data de mediados de la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII. Pocos son los que datan de fechas anteriores al siglo XIII. Tales libros contienen cartas astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanza, encantamientos, hechizos, mezclan medicamentos, invocar deidades sobrenaturales, fabricar talismanes. Se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sean el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental, árabe, musulmán. Y aquí está un poco el ejemplo de esto.
rezos y oraciones, los salmos, los famosos salmos, autores de salmos, los salmos de la visión que dice David, mientras que dos salmos son de Asaf, etcétera, y varios, la mayoría son, ya sabemos, de David. Aquí está el Salmo 31, por ejemplo, en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me averigüen en tu justicia, perdón, avergüence en tu justicia, líbrame, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, mi fortaleza de mi salvación. Guíame, pues, eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor Dios, de la verdad. Salmo 31. Bueno, esto después se hace muy analizado para ver entonces cómo se están haciendo aquí las correspondencias entre el idioma y lo que subjetivamente o metafísicamente se sugiere para tener una comprensión de mucho mayor profundidad de lo que el Salmo está invocando. Y luego aquí tenemos Padre santificado, este es el Padre nuestro, el antiguo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende y no nos dejes en tentación. Viene Lucas 11, 2, 4, el antiguo, la versión modificada, pues todos la conocemos. Y el arcángel Miguel también tiene su propia oración, es nuestra protección contra la maldad y las acechanzas del demonio. Que Dios reprenda a estos, rogamos humildemente. Y tú, oh príncipe de las huestes celestiales, con el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vengan por el mundo que vagan por el mundo para la ruina de las almas. Bueno, hay muchas otras formas de elevarse, pues el servicio, voluntariados, jornadas, ayuda a personas, alimentación, salud, enseñanza. Orden, limpieza, alimentación, pensamiento. Bueno, hay un montón de cosas que también se deben hacer para que las personas vivamos de una manera saludable y de esa manera podemos cumplir el propósito evolutivo que tenemos todos. Y cuando tenemos la oportunidad de encontrar quien nos ayude a discernir un poquito, pues nuestra gratitud te enrique a este trabajo de hoy. Gracias. Gracias a todos. No me den las gracias a mí. Yo soy un estudiante común y corriente. Recibo muchísima ayuda de más de los que se imaginan ustedes, algunos que están aquí en el auditorio también. He tenido relación con muchos de ellos, con algunos de ellos, y me han nutrido muchísimo las lagunas enormes que tengo en algunos temas.